Información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos, amigos, al informativo Willarikuy. Como siempre, amigos, hoy día 5, miércoles 5 de octubre, amigos. Tan rápido pasan los días y las semanas y los meses. Así que nuevamente con una nueva edición, amigos, del informativo Willarikuy, edición de hoy día, miércoles 5 de octubre del 2022. Muy buenos días, Williams. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willarikuy. Imainaya, Guayeguna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncacunapas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición que corresponde a hoy 5 de octubre del año 2022. Qué rápido pasa el tiempo, estamos ya mes de octubre. Hay cambio en el clima, mi estimado Guillermo, porque se vienen las precipitaciones pluviales de a poco y la recomendación es a nuestros amigos abrigarse bastante. Asayna Guayeguna Panaicuna, que lloraste Guayegche Panache, informativo Willarikuy, Willaguna, Yachtamasecuna, que Yachtanchis Peari, Yachtamasecuna, son Cosicuira, Micashan Guayeguna Panaicuna, que Yachtanchis Cunapi, Jaina Puncharique, Guayegche Panache, Yacharicuña, Yachtamasecuna, elecciones Picunan, ganarán Cuchaita, Yachtamasecuna, Cheja, Cunampas, Ari Cunancaps, fiesta, Yachtamasecuna, Ñoba, Aparicuchan, Guayegche es motivo para poder alegrarse, ¿no? Después de una ardua campaña, pues, pero en muchos distritos han sido, pues, entre 6, 7, 8, 10 candidatos, estimado Williams, pero en Chelva 8 solamente 3. Creo que ha sido para poder, digamos, ha sido una ayuda para la gente para poder escoger entre 3, porque si era entre 10 era difícil evaluar quién era bueno, quién era malo, quién tenía mejores propuestas, ¿no? Pero en todo caso, en Chelva 8 fácilmente han podido elegir entre 3 candidatos, pero hasta ahora, como decía, sigue la fiesta todavía en la provincia de Cotabambas, así como en otros lugares. Así es, continúa todavía este tema electoral. En algunas regiones se va a dar la segunda vuelta. Es importante destacar también que la OMPE a través de sus instancias también está ya siguiendo de cerca pues estos procesos electorales, precisamente donde todavía no se tiene, digamos, un candidato ganador. Sí, efectivamente, amigos, la última palabra tiene la OMPE cuando efectivamente pasen los resultados y el Jurado Nacional de Elecciones proclame ganadores absolutos a los que ya ganaron. Pero mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, mi estimado William, ha exhortado a las organizaciones políticas y ciudadanía a mantener calma y respeto a los resultados electorales. Entonces es muy importante, ¿no? Así es, el Jurado Nacional de Elecciones está exhortando a las organizaciones políticas y ciudadanía a mantener la calma y respeto a resultados electorales a nivel nacional. Así que, bueno, en este caso, el órgano electoral ha dicho que la jornada electoral se produjeron 40 conflictos electorales en todo el país. La mayor cantidad de casos se presentan en Loreto, en La Libertad, Cajamarca, Ancash, ¿no es cierto? En esos lugares donde efectivamente se han presentado casos aislados, lógicamente, pero que ya seguramente se estarán resolviendo en los siguientes días. Y definitivamente en nuestra provincia también hay en algunos distritos, en 2 distritos, los resultados son muy apretados, y el día de ayer todavía seguían en conversaciones para poder proclamar a 2 candidatos. En este caso, bueno, proclamar no, sino que ver más o menos cuál de ellos sería el ganador, ¿no? De los 2 que tienen resultados, diferencias muy ajustadas. Entonces, muy importante, Guayeguna Panaicuna, el Jurado Nacional de Elecciones de Guajerecamuchan, que hay organizaciones políticas y ciudadanía,
calma, respeto, cachum, yachtamasecuna, que hay resultados electorales, los semonja oficial con acher, juejeche, panache. Así es, mi estimado Guillermo, ya estamos a las 8 o 6 de la mañana con 45 minutos. 6 con 45. Ah, está de aniversario, ¿no? Mara está de aniversario y efectivamente ayer nos ha reportado nuestro compañero y gran amigo de la Policía Nacional. Todos de la Policía Nacional son amigos de la ciudadanía, ¿no? En este caso el general Yanauara, efectivamente también feliz porque él está prestando servicio en Mara y son sus últimos meses, me parece, de servicio a la benemérita Guardia Civil, como él dice siempre. ¿Luego se va a destacar a otro lugar o ya se retira? No, ya se retira, ya se tiene que inscribir en pensión 65. Son etapas de la vida. Un gran abrazo para Franklin Encalada, que siempre está pendiente de la programación y naturalmente también le enviamos el saludo especial a través de él a la Policía Nacional del Perú, allá en el distrito de Mara. Así que siguen de aniversario, vienen las corridas de toro, las famosas corridas de toro. Tendremos que ir a ver un poco, ojalá, sí. Porque mucha gente vincula, ¿no?, a la muerte de alguien, es como un éxito para el distrito. Si no muere nadie en una corrida de toros, no es un éxito. Y tenemos la programación, ahora alcanzaremos la programación de las actividades en el distrito de Mara. Seguramente vamos a tener conversación con Franklin Encalada para que nos pueda informar, porque efectivamente como buen vecino nos va a decir qué es lo que está ocurriendo en Mara, ¿no? Y también Carmen Alto. Carmen Alto también está de aniversario. Ayer hablamos precisamente con su presidente, el señor Froilán, nos alcanzó detalles de las actividades. Hoy estaremos en Carmen Alto porque se hace la entrega también de una maquinaria a cargo de la empresa minera Las Bambas, como parte de los compromisos asumidos con esta localidad, bueno, también en el marco pues del aniversario de esta localidad. Carmen Alto está de aniversario. Hay que ir a la comunidad de Carmen. Bueno, dentro de la comunidad de Carmen Alto está Chayoacho. También está el barrio, así, ¿no? Que, claro, también está el barrio, digo. Entonces, bueno, continúan todavía las noticias sobre los nuevos alcaldes virtuales, se puede decir, ¿verdad? Alcaldes virtuales, mientras el Jurado Nacional no los proclame. Allá en Abancay ya están hablando de los prácticamente de los 8 distritos: Sirca, Curahuasi, Chacoche, Huanipaca, Pichirua, Cachora, Lambrame y Tamburco, y por supuesto Abancay capital también está ya con los nombres. Igualmente, mi estimado, también están ya cantando los nombres de los supuestos, en este caso, supuestos consejeros por cada uno de los de las provincias. Cotabambas tiene dos consejeros, ¿no? 2 consejeros. Entonces vamos a tener noticias, sí, efectivamente, sobre los consejeros. Más adelante, amigos, estaremos atención, en este caso quien estaría encabezando con los representantes como consejeros en toda la región, nada menos es el Condorcito, ¿no? Jatari Apurímac, movimiento regional. Bueno, en este caso todavía no es tan claro, pero Jatari Apurímac tendría mayoría relativa en el nuevo Congreso Regional. Bueno, y también hay que destacar, de acuerdo a las elecciones que se dio el último fin de semana, este partido de la Escoba, ¿no? Claro. Fernando Olivera también en varias regiones del país, no solo en Apurímac, ha tenido alcaldes, elegidos alcaldes por esta agrupación. Bueno, parece que renace la Escoba. Renace, así es, parece que, bueno, por ahí ya suenan los tambores, y bueno, están ahí festejando el Frente de la Esperanza y el Jatari Apurímac. Serían que cada uno llevarían un representante para la consejería de Apurímac allá por parte de Cotabambas, ¿no? Entonces estaría Jennifer Cáceres Baltasar, de Jatari Apurímac, por nuestra provincia de Cotabambas. Y nuestro gran amigo Jaime Osorio, ¿no? Jaimito Osorio. Él, bueno, ya tiene cuántos años ya tratando de llegar a ser alcalde, ya por Acción Popular, ya por el trencito. Ahora sí ya parece que la va a hacer, ¿ah? Pero bueno, es la oportunidad para demostrar realmente la capacidad que pueda tener para la gestión en la región. Es un buen cargo, el de consejero regional. Lo importante es que sea gente que está en nuestro medio, porque en las anteriores, hasta ahora, me parece que hay un consejero que nunca ha llegado, creo, a la provincia de Cotabambas, sino a través de la radio lo han escuchado, y así lo han elegido. Fausto, ¿no? Así es. Fausto Cosco. Entonces, muy poco dicen, no. Pero todavía está, todavía sigue. De repente recién va a hacer gestión. Bueno, está esperando la última hora, porque los peruanos somos de última hora. Tal vez nuestro amigo Fausto
que desapareció, ¿no? Digamos, en este cargo público importante como es la Consejería Regional. Entonces, un gran abrazo para los consejeros. Jaime Osorio también tiene la oportunidad de gestionar, elaborar seguramente junto a las autoridades la buena labor de el gobierno regional. Mira, también los famosos empates técnicos se está dando, ¿ah? Entonces, primer empate entre dos candidatos por la alcaldía del distrito de Juan Espinosa Medrano allá en Antabamba se está dando, ¿no? Bueno, así es, el primer empate entre estos dos candidatos que se disponen o se disputan la alcaldía. Se registró precisamente en el distrito Juan Espinosa Medrano, en la provincia de Antabamba, al término de la contabilización y procesamiento de actas al 100% de la OMPE. Quiere decir que hay un empate. Vamos a ver, sí, vamos a ver cómo se va a definir, porque exactamente es el caso que también está ocurriendo en Mara. Uh-huh. En realidad en Mara hay un reclamo de que habrían suplantado en la votación al titular. Y eso es grave, mi estimado. Claro. Y tú sabes que por un voto puede ganar cualquiera de los dos, porque están ajustadísimos el resultado, muy ajustado el resultado. Entonces es gravísimo. Si descubren que efectivamente hubo suplantación de voto ahí en Mara, podría haber novedades, pero por supuesto son dos candidatos que están en estos momentos tratando de luchar para poder ser elegidos. Y esta madrugada, en nuestros titulares, mi estimado, vamos a ver, esta madrugada ocurrió un fuerte sismo allá en Piura. Esta madrugada a las 6, bueno, esto fue a qué hora exactamente, amigos, pero fue en la madrugada, con una magnitud de 6,1%, sacudió la región Piura y ha sido fuerte. Estuve viendo yo también, por supuesto, en las cámaras, de qué manera remece. En las cámaras se nota clarísimamente cómo es que ha sido fuertísimo. Así es. Sí, este sismo se registró a las 3 de la mañana con 26 minutos, se ubicó a 13 kilómetros al oeste de Sullana, a una profundidad de 25 kilómetros. Fuerte el sismo que se suscitó allá en Piura. Y te decía de suplantación de votos. En realidad, en estas elecciones municipales, en este caso el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha dado un reporte sobre el número de suplantaciones que se dieron en las últimas elecciones. Se hablan de 112 personas. Bueno, eso es los que se conocen todavía, ¿no? A nivel de la capital, de las ciudades más importantes, pero en estos lugares, en este caso, distritos alejados, provincias andinas que están, pues, con el caso de Cotabamba, Santabamba, Grau, muy pocos se saben, pero en este caso entre los mismos electores se conocen, ¿no? Entonces por ahí hay denuncias de que ha habido suplantación de votos también en Mara, amigos. Entonces vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones, y va a ser muy importante, mi estimado Williams. Por supuesto, ahora los votos blancos y nulos también están de moda, porque en varios lugares se ha impuesto a los únicos candidatos. Ha habido únicos candidatos en algunos lugares, ¿y quién le ganó? Votos, los nulos y blancos. En varios lugares, sí. También en Arequipa se registró este tema, votos blancos y nulos fueron más que votación a únicos candidatos a la alcaldía, por ejemplo, de Lari y Achoma. Esto en Arequipa. O sea, no le ganaron ni al blanco ni a los nulos. Interesante, increíble, ¿no? Interesante. Es el único candidato y no le gana ni al... Bueno, efectivamente, Guayaquecuna, Panaicuna, 6 de la mañana con 53 minutos ya, 6 de la mañana con 53 minutos. Atención, Guayaquecuna, Panaicuna, Jangunaspas, que el Jaricabón Queches, que hay WhatsApp, Neshaman, Yachtamasecuna, 974-78-2420, Chapin Cachan, teléfono, número, Chilachtamasecuna, se llaman, que el Jayamos Baja, Guayaquecuna, Panaicuna, mensaje, chat, Cherayan Puiches, se Jalín, Micanja, Yachtamasecuna. Así mismo, amigos, a nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook, te están viendo, Williams. No estamos saliendo, creo que por la plataforma digital. A ver, vamos a ver si estamos al aire con el Facebook de nuestra emisora, pero también estamos llegando a través de nuestras plataformas tradicionales, como son precisamente los medios de comunicación, radios allá en Coyur, que estamos con Radio Guaira, el distrito de Mara, Cotabamba, Tambobamba, incluso también hacia la localidad de Chumbivilcas, allá en la región vecina de Cusco. A ver, pues como siempre, la hora en todo el Perú, amigos, 6 de la mañana con 54 minutos, amigos. Seguramente vamos a tener más informaciones. El día de ayer llegó el atleta a su colegio, a
al colegio Mario Vargas Llosa allá en Pisajasa. Llegó la atleta, efectivamente la menor, que ha destacado y ha clasificado, amigos, en las diversas categorías, y seguramente a ver, vamos a tener contacto con la directora para que nos cuente un poquito de la experiencia de esta niña que ha hecho quedar en alto el nombre de su colegio, de su comunidad y por supuesto también del distrito y la provincia de Cotabambas, amigos. Una gran participación que seguramente hay que destacarlo, porque muy pocos nos damos cuenta de este tipo de participaciones, William. Bueno, naturalmente hay que destacar la participación de los jóvenes y la buena representación que tiene nuestra provincia, precisamente con algunos jóvenes valores que le dan realce a la actividad deportiva. Esto fue en el distrito de... Acá en Pisajasa, ¿no? Alumna Mara. del colegio José Mario Vargas Llosa, colegio Mario Vargas Llosa, en Pisajasa. Ha sido una destacada atleta que efectivamente en los 2000 metros ha destacado y ha clasificado, pues, pero ha hecho quedar sobre todo en alto un distrito, una comunidad que no aparece mucho en el mapa, pero que ahí está con su participación, ha dado mucho de parte de ella, ¿no? Vamos con más titulares, amigos oyentes. En Arequipa, como habíamos indicado, los candidatos también que se hicieron ganar con los votos blancos y nulos fueron al lugar de votación. Naturalmente ellos votaron, pero ni aún así ganaron en este proceso electoral donde fueron los únicos participantes. Noticia a nivel nacional e internacional. Bueno, y en el ámbito internacional, mi estimado William, sigue todavía los problemas. Corea del Sur, ¿no es cierto?, y Estados Unidos también respondieron a las acciones de Corea del Norte, ¿no? En este caso Corea del Sur y Estados Unidos lanzan también 4 misiles balísticos al mar de Japón en respuesta a Corea del Norte. Ambos lanzaron para disuadir sobre todo las provocaciones de Corea del Norte en territorio japonés. Gravísimo lo que está ocurriendo en el ámbito internacional también, ¿no? Así es. También es importante destacar que en Ucrania continúa la contraofensiva, progresa y obliga al retiro de fuerzas rusas de varias localidades. La guerra en este sector de Europa continúa, y las fuerzas ucranianas están agarrando ritmo, haciendo retroceder al poderoso Rusia. Sí, pues, efectivamente, amigos, la situación como está. Y en Ecuador, prácticamente, en realidad, se habla de 16 muertos tras la reyerta en una cárcel de Ecuador, en Ecuador. Esto ha sido un motín, efectivamente, y las autoridades intervinieron. Y en este caso hay 16 reos muertos tras el motín registrado en una cárcel de la provincia de Cotopaxi. Este es en el centro andino de Ecuador, donde las autoridades mantienen aún operaciones para restablecer el orden, ¿eh? Así que se hablan de 43 personas heridas y 16 personas muertas, así que de las cuales 14 ya fueron identificadas. Gravísimo este caso que se está ocurriendo. Prácticamente son los avesados quienes provocan pues este tipo de enfrentamientos, y para digamos atraer mayormente a la prensa y atraer en el mundo, digamos, con las noticias, son los que provocan este tipo de muertes, porque sin muertes no hay noticias. Así es. Vamos con más. Y Japón reabre sus embajadas en Kiev tras 7 meses de cierre por la invasión ucraniana. La embajada japonesa en la capital de Ucrania operará como en una oficina de información y con menos personal de lo habitual para garantizar la seguridad. Y hace un momento se hablaba en este caso de Moscú, Rusia. Bueno, pero en este caso Ucrania, el señor presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que el ejército está avanzando rápidamente contra las tropas rusas en el sur, y es que señala que las docenas de territorios ya han sido liberados del falso referéndum ruso en Ucrania. Solo está esta semana en la región de Gerson, Kharkov, Lugansk, Donetsk, son lugares donde efectivamente Rusia había promovido unas consultas manipuladas para decir que queremos pertenecer a Rusia, pero en este caso Ucrania no se está quedando atrás, amigos, y está recuperando esos territorios.
que, bueno, ¿en qué terminará? Ya son muchos meses ya prácticamente de enfrentamiento, de la invasión rusa a territorio ucraniano. Vamos con el deporte, mi estimado Williams. En los deportes, amigos, que hacían tarea, voy a ejecutar una panecuna, deporte con una pues cachame, voy a ejecutar una información con una pues William con una pues que hay hora hasta. Vamos con los titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes. Ayer se dio una fecha más de lo que significa el campeonato precisamente de la Liga, la Champions League. Partidos. Además también hubo fútbol doméstico, fútbol local. Ayer cayó el Alianza Empiece Lima. por la internacional, por favor. Ayer cayó el Alianza Lima. No es internacional, este es fútbol local. Le duele así cuando hablamos de la Alianza Lima. Cuando pierde. Pero ha sido fuerte el partido, ha sido 3-2, o sea, ha sido un partido disputado. Con no es goles. Y hay que resaltar que la Alianza Lima en estos últimos partidos ha tenido un repunte, sobre todo con el Chicho Salas, que es su nuevo técnico. Ya. Y bueno, esta fue su caída, es cierto, pero jugó de visitante ante el cuadro de la Universidad César Vallejo, que le hizo un favor al Universitario de Deportes. Chemo de Solar celebró a lo grande el triunfo de su equipo, precisamente del cuadro vallejiano. Hablamos del César Vallejo, que ayer ganó por 3-2 al Alianza Lima. Y así dice, ¿no? Chemo dice, soy criado en Universitario y es el rival de toda mi vida. Claro, y celebró ayer este triunfo de la Universidad César Vallejo. Y ayer también el Cienciano del Cusco cayó jugando de local en el Estadio Garcilaso ante el Sport Huancayo. Rival directo del Cienciano, no pudo, y hubo un problema con actos de bronca de parte de los hinchas que se fueron a los camerinos y naturalmente reprocharon la actitud de pecho fríos a los jugadores del Cienciano. ¿Cómo es que la capital imperial se hizo faltar respeto con la cultura huanca? ¿Cómo? No es posible. No se puede dar, sobre todo cuando el Cienciano está con serias posibilidades de clasificar a una contienda internacional. Empezaron a jugar mal, parece que le están haciendo la camita al técnico. Especulan sobre también muchos jugadores que no están siendo pagados y no juegan al ritmo que deberían, en fin. Lo cierto es que ayer la hinchada se fue a los camerinos, y hubo ahí problemas con Hansel Riojas, que es jugador del Cienciano, que incluso fueron a los golpes con algunos hinchas del Cienciano. Y como decías, en la Champions League, en realidad ahí, ¿no? El Barcelona no puede todavía. Fuera de casa, no agarra ritmo. Solamente en casa nomás se hace respetar, y afuera, ¿no? Su equipo también no está andando bien, y eso que tiene el mejor delantero del mundo en este momento, como es Lewandowski, que no marca goles en la Champions. Marcó anteriormente, pero no es consecutivo como cuando jugaba en el Bayern Múnich. Lo cierto es que el Barcelona no puede fuera de casa, cayó 1-0 ante el Inter de Milán por la fecha 3 de la Liga de Campeones, y ojo que peligra su clasificación a la siguiente fase. Cuidado con el Barcelona y muchos hinchas que todavía siguen a este gran equipo. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos. Nos vamos a una pequeña pausa, amigos, y volvemos con el desarrollo de estas y otras informaciones a lo largo de este informativo Wilérico, amigos, hasta las 8:30 de la mañana, amigos. Así que vamos a una pequeña pausa, mi estimado Williams, y volvemos. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. El 26 de septiembre, Las Bambas, en el marco del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad de Fuerabamba, inició la Academia de Preparación Preuniversitaria que beneficiará a 57 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Este ciclo de reforzamiento académico se llevará a cabo del 26 de septiembre al 8 de diciembre de 2022. El ciclo de preparación preuniversitaria se implementará con soporte de la Academia Antonio Raimondi del Cusco. Del 26 al 30 de septiembre, Minera Las Bambas se hizo presente en la Convención Minera Perumín, en su edición 35 en la región de Arequipa, donde se brindó información de la operación, gestión social, transporte, empresarios locales, entre otros. También en este evento, Las Bambas recibió el certificado de energía renovable y asimismo un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico que venimos generando en el país. El 28 de septiembre, las comunidades de Fuerabamba y Choquequantío celebraron su 36 aniversario de creación política respectivamente, iniciando con el izamiento del pabellón nacional en la plaza central de ambas comunidades, para luego dar paso al gran desfile donde participaron autoridades locales, Minera Las Bambas, docentes, estudiantes y población en general, quienes con sus mejores trajes típicos saludaron a estas dos importantes comunidades.
El 1 de octubre, la comunidad de Fuerabamba tomó la iniciativa para hacer una faena comunal y hacer la limpieza general. Al mismo que Minera Las Bambas se sumó entregando a todos los participantes bolsas negras, guantes descartables, mascarillas, alcohol en gel, entre otros para una adecuada gestión de los residuos sólidos y sobre todo estos no puedan impactar el medio ambiente. Ese mismo día, 1 de octubre, Las Bambas entregó a la comunidad de Casa, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, herramientas agrícolas para contribuir en la mejora tecnológica de sus cosechas. El valor de entrega asciende a más de 45,000 soles, que consiste en una picadora molino mixta, 4 empacadoras agrícolas, una trilladora universal, 10 sacapicos, 10 rastrillos, 4 carretillas buggy, 10 palas punta huevo, 10 palas rectas y 5 mochilas fumigadoras. En Las Bambas, juntos la hacemos. Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac, les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. Son las 7 horas, 7 minutos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, corazoncito blanco y amarillo. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros, acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor. John Cruz de acá de Distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
7 de la mañana con 8 minutos, amigos. Hanches horas pusa Yupainimpeña, Guayajecuna, Panaicuna, Ari, Yactamacecuna, la palleguista, Ñoja, Caimanta, pone Yactamacecuna, Guajere Camuquichi, la palleguista, ya Guayajeche, Panache, y Menan, Yactamacecuna, Jurado Nacional de Elecciones en esta Guajere Camuchanrique, Chaeja, la palleguista, Ñojaps, Guayajecuna, Panaicuna, organizaciones políticas, Guayajecuna, Panaicuna, Cachianquechis, Cunampone, Guayajeche, Panache, Cachian, Sasachacuicona, que hay elecciones en esta Manara, me Guayajecuna, Panaicuna, Alin, Uyachu, Cachian, Mayejen, mi pinganan, Guayajecuna, Panaicuna, Joaquín Llactacuna Picheja, Suyairoson, Llactamacecuna, calma y respeto, ni llame respeto a los resultados electorales, ni san Iguayajecuna Panaicuna. Así que, bueno, vamos a ver, después de las elecciones allá en Mara, todavía hay cierta incertidumbre y los candidatos están a la espera de informaciones certeras sobre el resultado, ¿no? Pero sin embargo, sí, Mara al mismo tiempo está de aniversario. Está de aniversario y hay varias actividades que se están desarrollando en el marco de esta ocasión. Ya estamos en contacto, Guillermo, con nuestro suboficial superior Franklin Calada, que siempre colabora con nosotros. Está recorriendo las diferentes localidades, de rincón a rincón, el distrito de Mara. ¿Cómo está, Franklin? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Buenos días, William. Buenos días, señor Guillermo. Buenos días a todos los escuchas de Surfui. Y también hacer llegar un cordial saludo pues al distrito de Mara, que ya está en vísperas de su aniversario y se está llevando una serie de actividades. Perfecto. A sus órdenes. ¿Dónde te encuentras, mi estimado Franklin, para el reporte esta mañana? Coméntanos. Bueno, exactamente, nos encontramos acá en la comunidad de Huacuy, hay una plataforma de desvío carretera hacia Akira, donde se están concentrando maratonistas. En este caso, en este lugar se encuentran señoritas y damas, mujeres, que va a ser de acá hasta Mara, maratón programada, y varones desde la comunidad de Chacamachay. Entonces estamos preparándonos acá para dar seguridad. Se encuentra el centro de salud de Mara y algunas personas más para poder garantizar esta maratón. Coméntanos, Franklin, para esta maratón, esta actividad deportiva, ¿van a cerrar, imagino, un carril de la vía o la vía completa hasta el distrito de Mara, o tienen otra ruta alterna para llegar? Sí, quiero hacer un llamado a todos los transportistas o los que están transitando ahí por esta vía de Mara, Cunca hasta Huacuy. Seguramente vamos a ver a qué hora está iniciándose, seguramente en unos 20 o 30 minutos, y vamos a paralizar el tránsito para poder evitar algún accidente. Creo que va a ser unos 30 minutos y va a ser hasta Mara. Ya está previsto, hay policías, ya está en Mara, también acá en este sector, para poder cerrar el tránsito por unos cuantos minutos. Eso es interesante, suboficial, porque efectivamente no solamente el transportista común y corriente debe conocer esto, y vamos a ver entonces, a hacer el llamado para que no sé a qué hora exactamente va a empezar y a qué hora se va a empezar a cerrar la carretera, para que tengan en cuenta. Y no es que algunos transportistas pues están con la hora, dicen, pero quieren ganar, digamos, o quieren pasar como sea las tranqueras. Hay que tener mucho en cuenta y hay que hacer el llamado. Más o menos a qué hora empezará esta actividad atlética. 7:30 debe iniciarse, exactamente 7:30 de la mañana, porque ya están listos en su lugar. Estamos esperando ya a los maratonistas unos cuantos minutos, y seguramente en unos 30 minutos ya se está empezando esto. Media hora deben llegar hasta Mara y ya se normaliza el tránsito. Por el momento el tránsito es libre, está circulando los vehículos y se están concentrándose ya las personas acá. ¿En cuántas categorías aproximadamente estarán corriendo? Bueno, supongo las damas desde Huacuy, y también deben haber adolescentes, y desde Chacamachay, ¿no? Entonces, ¿en cuántas categorías son y cuántos son los kilómetros, mi estimado suboficial? Desde Chacamachay hasta Mara tenemos 12 kilómetros, y de acá Huacuy para damas hasta Mara aproximadamente 7 kilómetros. Correcto, va a estar muy interesante esta actividad deportiva. Hay muchos jóvenes, naturalmente, que están seguramente participando de este evento. Entonces, más o menos a las 7:30, 7:45 se va a dar inicio a esta maratón, que va a tener un lapso, imaginamos, de 45 minutos o de repente una hora del cierre total de la vía, desde Chacamachay hasta el Mara, distrito de Mara, ¿no? Entonces, un llamado a nuestros amigos transportistas que nos están sintonizando a tomar las precauciones del caso, porque va a haber cierre de vía por la actividad de maratón, actividad deportiva en conmemoración al aniversario del distrito de Mara.
Bien, vamos a ver, entonces estaremos atentos. Mi estimado suboficial, aparte de estas actividades, continúan, ¿no? Las actividades por el aniversario de Mara. Sí, el día de ayer se ha llevado carrera de caballos acá en Huacuy también, hay la pista hípica de Mara, y continúa hoy día, ¿no? La final. Asimismo, el día de mañana tenemos actividades gastronómicas y pasado mañana la Gran Serenata. En la Gran Serenata quiero hacer un llamado a toda la población, por favor, evitar de excederse en bebidas alcohólicas porque hay mucha violencia familiar, accidentes de tránsito. Bueno, no todas esas actividades siempre acarrean problemas. Motivo por el cual hacemos un llamado, por favor, tomar con mesura, divertirse en familia, concurrir a las fiestas, pero evitar lo que es las bebidas alcohólicas. Perfecto. Muy buen llamado el que hace nuestro suboficial de allá del distrito de Mara, Franklin Encalada, porque después es que mucha población, mi estimado Guillermo, no tiene cultura etílica. No, pero entonces, mi estimado, usted después... también cuando está ante frente a cantantes destacados en esta Gran Serenata, da ganas de bailar. No solamente puede usted un ponchecito con su cuartita de cañazo, entonces no solamente eso, sino tiene, además el frío, mi estimado suboficial, el frío también nos invita a tomarnos un par de cañazos, ¿verdad? Pero bueno, ojalá no se excedan. Sí, un calientito nomás para calentarse, pero el problema está en el exceso, ¿no? Sí, pues. No hay que excederse. Una vez que se excede, pues hay problemas. Todo el mundo tenemos derecho a divertirnos sanamente, es parte de la vida, para desestresarse, aún cuando han culminado estas fiestas electorales. Entonces, es motivo, ¿no? Pero siempre con mesura, para evitar cualquier problema. Bueno, entonces el día viernes es la serenata, ¿verdad? Sí, el día viernes. ¿Y a quién están anunciando? ¿Quiénes se van a presentar? Usted que está al tanto de todas maneras, suboficial. Sí, hay bastantes grupos que vienen, creo que es una de las cantantes del grupo Lérida, creo que se va a presentarse Vamos. Lérida. No recuerdo que es una de las cantantes que el grupo Lérida se ha separado, creo, del grupo. Ajá. Va a venir ella y Brigitte. bastantes de... No, Brigitte, ella va a estar acá por acá. Brigitte y su banda, bueno, es una chiquita de 1,20 m, creo, ¿no? Sí. A ver, un momentito, por favor. Sí, cómo de no. repente alguien quiere hablar acá. ¿Quieres hablar? Bueno, en realidad sí están escuchando Radio Sur y quieren intervenir. Está reportando nuestro corresponsal Franklin Encalada. Adelante, Franklin, ¿con quién estamos? Tenemos acá una participante que está bastante emocionada, que también está participando acá en la maratón. Me indica que quiere participar. Le pasa ahí con una señorita. Perfecto. Por favor, vamos a saludar a esa atleta, en este caso en Huacuy se encuentran. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Yo me llamo Isabel Romero León. A ver, repítenos tu nombre. Isabel Romero León. Isabel. ¿De dónde eres, Isabel? De Mara. Del distrito de Mara mismo. Sí. Los Romero León están en Pisajasa, Isabel. Isabelita, ¿me escuchas? ¿Disculpa? No, te decía, bueno, tú representas, seguramente los León están en Pisajasa, ¿verdad? Pero tú estás representando a un colegio, estás representando a tu comunidad. ¿A quién estás representando? No, yo soy de Mara. Ah, ya, de Mara. Entonces... La familia. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿ya te has preparado para esta carrera? Sí. Estoy dispuesta para ganar. 7 kilómetros. El saludo, aprovecha saludo para tus profesores, para tus papás, para tus tíos, no sé, para quiénes. Adelante, Isabel. Saludo para mi papito Román Romero Quispe, para mi mamita Abelina León Córdoba, y para mi hermano René Hilda Lourdes, que se encuentra en Lima. Está bastante emocionada. Muy bien, Isabel, toda la suerte del mundo. Que te vaya bien, te deseamos éxitos, ojalá que puedas ganar esa maratón que está organizando la municipalidad. Bueno, de la municipalidad, todas las actividades de la municipalidad. Muchas gracias, Isabelita, un fuerte abrazo, mucha suerte para ti, nos cuentas en qué lugar has quedado, ojalá sea el primer lugar. Ya, gracias, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, mi estimado suboficial, entonces estaremos atentos, mañana la corrida, mañana es jueves, ¿y cuántos días son de corrida, de actividad de corrida de toros? La corrida de toros son 2 días. Día central el día 8, seguramente va a haber matrimonio, hay también cargontes, y el día 9 y 10 es la corrida, 9 del cargonte y el día 10 de la municipalidad distrital, o aniversario. Interesante, muy bien. Así que nos han confirmado la municipalidad, el representante de la municipalidad indicando de que a las 8 en punto estamos cerrando la vía, a las 8 en punto se inicia la carrera. Entonces, hasta ese momento pues ya pasarán los vehículos
los que están viajando y también esperando a más participantes. Las mujeres se están concentrando acá en la plataforma de Huacuy y los varones desde Chacamachay. A las 8 en punto inicia la carrera, señor Guillermo. Perfecto. Perfecto, 8 en punto. Entonces, amigos transportistas, por favor, todos aquellos que tienen que ver con el tránsito por esta ruta, atención, hay que tomar precauciones, se va a paralizar, se va a cerrar, entonces hay que respetar, por favor, y cuidado con los amigos de las combis que tratan de llegar lo más antes posible a su destino, corren pues como locos, ¿no? Así es, un llamado a los transportistas del distrito de Chalhuahuacho, Apu, Las Mambas, tenemos ya payan, escuché, corredor con Acancore, que son unos corredores, campeones, ¿no? son Schumacher. Sí, Muy bien, bueno, en todo caso, muchísimas gracias, su oficial, como siempre, usted muy servicial, no solamente en las carreteras, en la comisaría, sino también a través de la radio. Le agradecemos por el importante reporte por este nuevo aniversario de nuestro distrito de Mara. Gracias. Correcto, señor Guillermo. También aprovechando este momento, no, pues na paiguita manani ya pan electrocunapa, si alcaldía cuña el extraño casanco, ojalá paiguna con las tangotas jabarinco manari que sobre todo guaguapona buchusque casanco, macho la chapuna, violencia familiar, si con jabarinco manari, ama cachuncho cemento, fierro, chaylacho. Si no, y me manda problema con casan que las tantas provincias con chispe, región con chispe, y cheta jabarichunco. Zapangan goma y parechina hoja abrazota y sumaste el yancachunco. Chayate Baracocha Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, su oficial superior, Frankie Incalada, muchísimas gracias. Amigos, Ainaja, Guayajecuna, Paneicuna, Hanches Horas, Isquechunca, Yupainin Piña, 7 de la mañana con 20 minutos, amigos, ya Palequista, Guayajecuna, Panayacuna, Napaya, Muiquich, ya Payactacunape, Alto Rojocunape, a Estancia Cunape, Cabaña Cunape, Guayajecuna, Paneicuna, Maicunape, Jesanquichis. Así que el 8 de octubre, amigos, están de aniversario, entonces nuestros hermanos de Mara, y por supuesto, mi estimado Williams, por favor, tienes que saludarme, porque a veces tengo que buscar a alguien que me salude, porque mi colegio emblemático está el 8 de octubre. 8 de octubre es la fiesta mayor de Apurímac. Así es. ¿Cómo se llama esta institución educativa? Gran Unidad Escolar era antes, ahora es prácticamente ya es institución educativa. Miguel Grau de Abancay. Miguel Grau de Abancay, ¿no? 133 años, 133 años. También están ya organizándose. Hay partiditos, hay enfrentamientos deportivos, hay paseo alegórico, hay actividades, de todo. Entonces, ¿va a participar este año de las celebraciones? No. Sí, todos. No. En realidad, ¿vas a viajar? No voy a poder hacerlo porque efectivamente usted sabe que... ¿Qué promoción eres? Sí o sí, yo soy promoción 80. Para todo orgullo. Casi a los 90. Casi a los 90, así es, amigos. Orgullo, bueno, normal. Pero en realidad es una fiesta mayor en Abancay, en donde efectivamente pues retornan de todas las promociones. Hay todavía de los años 30, de los años 40, vienen ya en silla de ruedas, a veces ya ni siquiera escuchan, sino vienen ya con los bisnietos, los traen los bisnietos a celebrar este aniversario. Entonces hay una serie de actividades, por supuesto, así que feliz aniversario para todos los amigos Miguel Grauinos de Abancay, que seguramente muchos están pensando en retornar para poder participar de estas fiestas, pero lamentablemente el que habla, como siempre, acá está al pie del cañón, cumpliendo su guardia, su labor. Así es. Saludos a todos nuestros amigos de esta institución educativa Miguel Grau de Abancay, que próximamente está de aniversario y festejan a lo grande, Hemos visto a través de la página oficial de esta institución, también como es una institución grande e importante, también tiene ese espacio en algunos medios de comunicación en las celebraciones del 8 de octubre. Tenemos saludos de nuestras redes sociales, atención, Marcusa Guamaní Quispe nos dice, saludos señores, Catedral del Deporte, señor Guillermo, ahí lo están viendo bien. Gracias Marcusita, como siempre una gran oyente. Ella es comerciante. Perfecto, sí, en el distrito de Chalhuahuacho. No, se para por todo lado. En realidad a veces dice que está trayendo choclo, a veces está trayendo papas. Imagínate que gente de afuera tiene que traer papas porque efectivamente no hay pues capacidad, digamos, para abastecer con lo que se cultiva dentro de nuestra provincia. No hay capacidad prácticamente. Entonces, o sea, hay papas comerciales que sí o sí necesitan los restaurantes. Ella trae muchas de esas papas. Sobre todo las pollerías. Bueno, las pollerías, como siempre, cuánta papa consumen, ¿no? Entonces, un abrazo para ti,
ti, Marcusita, muchísimas gracias. Y parece que es admirador suyo de la Catedral del Deporte. Admiradora. Bueno, Alfredo Salazar también nos dice, buen día Radio Surfui, cordiales saludos, escuchando su programa informativo Huillaricui, el noticiero, a los oyentes atentamente. Alfredo Eduardo Arcos Lima, también fiel oyente de nuestra emisora. Hola, buenos días amigos de Radio Surfui y el informativo Huillaricui. Guillermo Williams, la Catedral, un cordial saludo desde Córdoba, Argentina, para todos los oyentes. Radio Surfui, la voz de todos. Bueno, Mari de la Torre también, Mari de la Torre nos escribe y dice, buen día señor Williams, un saludo cordial a toda la plana docente y administrativo de la institución educativa Gran Amauta. Ahí está, en el distrito de Chalhuahuacho. Aquí nomás, nuestros vecinitos en Gran Amauta, por supuesto. El día 7 tenemos un compromiso allá, vamos a ver, con los alumnos que están haciendo promoción. Sí, tenemos un compromiso con ellos. Estaremos visitando esta institución educativa, el Gran Amauta. También tiene su historia esta institución, Guillermo. No, olvídate. Cuando fue todavía, ¿cuál era la denominación antes de? Era el colegio, Chalhuahuacho, bueno, ya no estamos tanto a hablar del Gran Amauta. Pues, y ahora ya se ha posicionado el nombre, ¿no? Sí, prácticamente así es. Pero en este caso, también a don Mario Chava, un abrazo cariñoso para usted, profesor. Buen día, amigos de Radio Surfo. Y nos dice, y por favor, ¿qué tenemos en el aspecto educativo? ¿Cuándo terminan las clases más o menos, profesor Mario? Avísenos, por favor, usted como siempre nos colabora con nosotros. Así es. Y nos vamos, amigos, atención, 7 de la mañana con 24 minutos con más información. Así Adelante. es, ya está con nosotros nuestro corresponsal desde el distrito de Coyurqui, Richard Valencia, nos trae información. ¿Cómo está, Richard? Buenos días, adelante con los detalles e información desde el distrito de Mara. Richard, si nos copias. Bueno, adelante con la información desde el distrito de Coyurqui. Bueno, Guillermo, William, saludarles desde Coyurqui. Ya a estas horas de la mañana, sol radiante, ya me encuentro en el centro poblado menor de Ñauinga, también con destino al trabajo. Saludarlos a todos amigos de la provincia de Cotabambas y hasta donde llega pues esta prestigiosa emisora de Radio Surfo. Y nosotros también sintonizando a través de Radio Guaire en los 101.5 acá en Coyurqui y parte de las comunidades. En efecto, amigos de Radio Surfo, ya ha culminado pues la fiebre electoral. El día domingo creo que ya la gente ya se ha tranquilizado y ya hay nuevos resultados a nivel nacional. Quiero aprovechar los espacios de Radio Surfo y Guillermo, William, para saludar desde acá. Hay muchos colegios que están cumpliendo este 8 de octubre pues su aniversario, y lo propio la institución educativa 5644 de Sorco, Miguel Grau Seminario de Sorco, también está de aniversario con diferentes actividades. Desde acá hacemos llegar nuestro saludo a todos los Miguel Grau Seminario de Sorco. Asimismo también este 8, la institución educativa 501144 Virgen de Rosario de Patarcancha, en donde trabajo, también está de aniversario institucional y está fusionándose el aniversario juntamente con el aniversario comunal, que es el día 12 de octubre. Desde ya invitamos a los diferentes clubes deportivos de toda la parte alta de Coyurqui, de Tambobamba, Progreso Grau, Guayllati, por supuesto también a Coyurqui, a ser partícipes de esta fiesta deportiva en la comunidad de Patarcancha. Este comunicado nos hace llegar oficialmente el señor presidente de la comunidad, el señor Aquilino Huilca Conisla. Muchas gracias por darme este espacio, amigos de Radio Surfo. Richard, excelente la información. Patarcanchata llaqtamasqa tukuy sunquyuqna apayukuni qankunasta icha programaykista apachimuankisma sumaqta mastarinaykupak ñuqayku kaypi. Además, wayqikuna panaykuna waje Coyurqui lado, atención wayqikuna panaykuna distrito de Gamarra, distrito de Progreso, qhankuna kashankichik wayqikuna panaykuna alaylla wayraqucha Richard Valencia muyumushan a veces la chay laduta chayqa payllaman wayqikuna payllaman wayqikuna apachinkichis ima saluduchatapas llaqtamasikuna, ¿no? A él nada más, amigos, atención, porque Richard siempre está por esos lugares, ¿no? Por el lado allá de Coyurqui, está por Progreso,
está por Ñahuín. Ñahuín, ya está en el distrito de Gamarra, y en esos sitios. Y a él, envíenle a amigos vuestros aniversarios para que él también les pueda apoyar en la difusión de estos aniversarios, las actividades que se realizan, y por supuesto a través de Radio Surfo, y lo va a tener que pasar todo. Así que te agradecemos por esa muestra de efectivamente recoger la información, Richard. Con el mayor gusto estamos esperándote aquí en los noticieros y en cualquier otro programa también a lo largo del día. Muchas gracias, Guillermo. Estoy muy reconocido a ustedes y a toda la cadena radial que también está en sintonía a estas horas de la mañana. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, ya a partir de mañana nos estaremos normalizando también con reportes, pues, desde Coyurqui, Ñahuinlla, y desde el lugar donde me encuentro, por supuesto, en los lugares con destino a mi trabajo. Un saludo a todo el magisterio cotabambino, a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas, y muchos éxitos, por supuesto, también para ustedes. Un buen día, Guillermo. Perfecto. Un buen día para ti también, Richard. Un fuerte abrazo para ti, para tu esposa, por supuesto. Vamos, amigos, 7 de la mañana con 29 minutos, mi estimado Williams. Creo que están preguntando, ¿y quiénes podrían llegar a la consejería por parte de Cotabambas, allá al gobierno, en este caso, para el gobierno regional, ¿no? Bueno, desde el 1 de enero, ¿no? Enero, sí. Sí, entonces serían las nuevas autoridades o representantes ante el gobierno regional, precisamente. Todavía nada está dicho, habíamos dado ya los nombres, pero está en realidad el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, y la OMPE todavía están analizando, escrutando las actas de votación del último fin de semana de las elecciones regionales y municipales. Por el momento, mi estimado Williams, por el momento, dicho, ¿no? Sí, nada está dicho, pero por el momento y tras los resultados oficiales al 98.28%, o sea, falta un punto, 1.7%. Más o menos. Aproximadamente. O sea, prácticamente ya está casi todo, pero tras estos resultados oficiales al 98.28%, esta es la información del diario El Pregón. En realidad, ellos están llevando a cabo toda esta secuencia al 98.28% de las actas contabilizadas por la OMPE. El Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac estaría conformado por el Movimiento Regional Hatari Apurímac con 5 escaños, obteniendo una mayoría relativa. Le sigue el partido Frente de la Esperanza con 4 escaños, Acción Popular con 1 y Alianza para el Progreso con 1 también, mi estimado Williams. Bueno, así es, amigos oyentes también. Sin embargo, esta distribución podría alterarse toda vez de que el partido Alianza para el Progreso está disputándose con Hatari Apurímac el segundo escaño de Abancay, con una diferencia de apenas 64 votos. No es mucha la diferencia, ¿no? Así que al 98.28% de actas contabilizadas, más o menos los resultados virtuales hasta el momento es esto. En Abancay, que tiene 2 escaños, estarían Peter Díaz Valer del Frente de la Esperanza, la escobita, ¿no? Antes, ¿cómo se llamaba? Frente Democrático Moralizador. Frente Independiente Moralizador, ¿no? Ahora es Frente de la Esperanza. Y también estaría Carla Santa Cruz Vargas de Hatari Apurímac o David Pereira Batallanos. Están disputándose. Sí, se están disputando. O sea, estamos diciendo nosotros al 98.28. O sea, las diferencias son pequeñísimas. 46 votos. Así es. ¿Y cómo estarán en Andahuaylas? Vamos a ver, en Andahuaylas hay 2 escaños también. 2 escaños, ¿no? Así es. Se trata de Carlos Osco Quispe del Frente de la Esperanza y Rosemary Quispe Vilches de Hatari Apurímac. Parece que ahí está definido. Por ahí parece que sí. Bueno, vamos a Antabamba, amigos. Antabamba, Oyaricianco, con Ampone y Yactamasecona. A ellos les corresponde un escaño. Es por número de electores, ¿no? Electores. Entonces, ya a Antabamba le corresponde un escaño y estaría representado por el Acción Populista, ¿no? Si se puede decir Acción Populista. Ahora, bueno, ya prácticamente postulan, pues, por Gallardo Pueblo, como decía el señor Belaunde. Así que, bueno, en este caso es Óscar Erasmo Paniura Navarro, que sería ya prácticamente virtual consejero por la provincia de Antabamba. Mientras tanto, en Aymara es también solamente un escaño. Hay disputa precisamente entre Naisha Prada García de Hatari Apurímac, esta candidata también es domiciliada en San Juan del Lurigancho, en Lima. ¿Es posible?
Bueno, si de repente su DNI reza como, digamos, o sea, votante allá en Aymaraes, vale. Vale, ¿no? Sí, vale. Usted puede ser aquí, también sacado aquí, digamos, su DNI con Chalhuacho, y puede vivir en Europa, pues. Claro, pero... Claro, pero en caso de ella, esta candidata, su domicilio está pues en San Juan del Lurigancho. Ese es el caso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, amigos. Sí. En Chincheros también le corresponde 2 escaños y estarían entre Jesús Alfredo Islachín Aquise, del Frente de la Esperanza, y Lorena Ivón Forroñán Punil, de la Alianza para el Progreso. Así es. Oiga, en nuestra tierra. Cotabambas. Usted sea cotabambino también, ¿no? Por supuesto. Coyurquino, mucha honra y por muchos bueno, ¿y quiénes estarían yendo en este caso? Cotabambas, porque a partir de este año le corresponde 2 a Cotabambas, porque prácticamente ya desde hace unos años el número de electores, el número de habitantes ha subido bastante, ¿no? Ojalá sí, bueno. Entonces ahora los votantes son muchos. Entonces y vamos a ver. Es que en Cotabambas nuestros representantes tengan protagonismo en la esfera política regional, no como ha pasado con los anteriores consejeros regionales que se perdieron en medio, digamos, de las actividades propiamente de esta entidad. Hablamos del gobierno regional. En Cotabambas entonces se encuentra Jennifer Cáceres Baltasar de Jatari Apurímac, que sería nuestra consejera, y también Jaime Osorio Aguilar del Frente de la Esperanza. Con Jaimito Guayajecona y atieron que hay Frente de la Esperanza, porque más antes ha estado con qué otro partido ha estado, con Acción Popular ha sido, y más antes ha estado con el Trencito. Correcto. Con el Trencito también ha estado, bueno, en este caso... De darse, le llega la oportunidad tanto a Jennifer Cáceres como a Jaime Osorio, la oportunidad de hacer una buena representación en la consejería a nivel regional. ¿Y por primera vez se darían 2 consejeros? Sí, bueno, ya se ha modificado pues en el transcurso de los años anteriores, que Cotabambas era uno nomás. Entonces ahora ya son 2, entonces ya con los 2 prácticamente ya habría un poquito más de levantar la voz, un poquito a dejarse sentir, y en este caso los 2 necesitarían un buen asesoramiento, porque no todo aquel que llega es porque está perfecto preparado para ser consejero, no. Ni un congresista tampoco está preparado para eso, sino que gracias a la votación llegan, pero ¿cómo es el desempeño? ¿A qué se debe? A una buena asesoría, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ojalá, Jaimito, ya estés buscando tu asesor. A mí no me llames para nada, por si acaso, yo acá estoy plantado en Radio Surfo y yo no entro a la política, pero sí voy a estar al tanto de todas tus propuestas, de todas tus iniciativas legislativas ahí dentro del Consejo Regional de Apurímac. Así es, ahí están entonces nuestros consejeros, mientras que en Grau también solamente tienen un escaño y se trata de Wildo Quispe Chipana, también de Jatari Apurímac. Podría cambiar de alguna manera este escenario, pero vamos a ver, estaremos al tanto de todo. En todo caso, estamos hablando al 98.28%, ¿verdad? Así es. Vamos, amigos, así es, Guayajecuna Panaicuna, Caixan información con una pasarilla, Tamasecona, Abanca y Soyopeta, Guayajecuna Panaicuna, Abancaicito también está casito nomás, amigos, atención con todos sus distritos, amigos, atención, 8 distritos, amigos, en donde efectivamente ya se cantan los nombres, atención, ya eligieron a sus alcaldes, en este caso, nuestra fuente es el pregón. El pregón. Siempre hay que citar también las fuentes, porque es importante, ¿no? Porque también es un medio de comunicación importante y colegas nuestros que redactan esta información. Bueno, y ellos están abocados exactamente a la investigación, a la redacción de notas, ¿no es cierto? Entonces, se hay con llactamazegona pregón, ni se han chisme llactamazegona pregón, ni se hay llactamazegona churamuchi. Además, lógicamente tiene una base científica porque ya ellos están consultando con los resultados de la OMPI. Así es. No es suposiciones, no es encuestas, ¿no? Como antes, ¿no? Entonces ya tiene una base científica y en este caso los virtuales alcaldes distritales de la provincia de Abancay a través de sus redes sociales vienen agradeciendo por la confianza depositada por los ciudadanos que cumplieron su deber cívico el pasado domingo 2 de octubre, así que en este caso también, dentro de esa provincia también ya están ya los candidatos caminando a las comunidades agradeciendo a todos. Vamos a ver qué pasa con quiénes los candidatos. Bueno, en este caso ya con los futuras autoridades de nuestra región. Julio Hurtado Zulca de Acción Popular está en Circa. Gorky Ojeda de Progresista de Apurímac por Curahuasi, bastante joven, este candidato
Gorky León Ojeda, debe ser todavía familia de nuestro colega Germany Ojeda. No, bueno, ahí todos son en cada Ojeda, uno, ¿no? los mismos, Sí, los pues. apellidos son prácticamente familia. Bueno, Guido Alata Suel del Frente Esperanza por Chacoche, ¿no? Edwin Gutiérrez Carrasco del Frente Esperanza por Huañipaca e Ignacio Chipana Pumapillo de Somos Perú por Lambrama. También, amigos, están en la lista, amigos, atención de ganadores, ¿ah? Inocencio Arango Rodríguez del Frente Esperanza por Pichirua. Atención, Nirton Jawana Mota por Acción Popular en Cachora. Atención, Raúl Silva Campos de Progresista de Apurímac por Tamburco. Y obviamente el distrito de Abancay, que es administrada por la provincial, ganó mi promoción. También es Raúl Peña. También Raúl Miguel Peña. Bravo. Sí, Miguel, es de mi promoción también. Carpeta de Bueno, últimamente están candidatando mis, no de carpeta, pero sí de aula. Pero en la primaria. En la primaria, así que Raulito Peña, y recuerde también, bueno, en este caso Lantarón también ha sido. Lantarón sí ha sido en la secundaria, pero bueno, no de la misma aula. Nosotros en colegio éramos hasta la F, A, B, C, D, F. ¿Con cuántos alumnos por aula? 30. Entonces ahí estaba también por supuesto el profesor Lantarón. Así que bueno, las promociones están de moda ahora como candidatos. Vamos ya le va a tocar a nuestro colega Guillermo Richarte. No, mana, ñoga política manja. Pero si estás hablando en radio, ese es fundamental para ser conocido. Yo soy otra cosa. Yo soy más vecino, pero no político, ¿no? En realidad no incursionaría en política. Mana, Jaime Manchero. Ya, vamos con más información. Bueno, todos estos candidatos y ahora ya autoridades deberán esperar la acreditación del Jurado Nacional de Elecciones a fin de que puedan iniciar por el proceso de transferencia del gobierno, y de este procedimiento será un trabajo naturalmente tedioso, arduo y de mucha coordinación, puesto que todos los municipios recibieron canon minero y el gasto de esos fondos aún no está esclarecido en muchos municipios locales. Hablando de canon minero y regalías mineras, yo creo que efectivamente durante la campaña no hemos dicho tal candidato está contra la empresa, tal otro candidato está a favor, no, de esas cosas, ¿no? Pero sí, ahora podemos decirlo, cualquiera de los candidatos que haya podido ganar y que ha ganado ahora, va a trabajar con plata de la minería, quiera o no quiera. Porque, ¿qué le digo? O sea, ¿cuál es el porcentaje de la plata que pone el gobierno, papá gobierno, y cuánto es lo que pone regalías mineras y canon minero, que es a partir de este año? Entonces, ahí sí, nadie puede correrse, nadie puede decir, mana, ñojaja, yancasac, mi zapalle, manan, mi naanja, yancasachu, paicona, yancasac. Entre ellos se acusaban quién trabajaba con la mina. En realidad, en Chalhuacho podemos decir, la gran mayoría son, los que han entrado a la contienda electoral son empresarios, y los empresarios trabajan directamente o indirectamente con la mina. Entonces, por más que digan, no, nosotros recibimos plata del municipio, nosotros ganamos licitaciones de las obras que hace la municipalidad, no, nosotros con ellos, con la mina no. ¿Y qué plata trabaja, con qué plata trabaja la municipalidad? Viene naturalmente de canon y regalías mineras, que es en su mayor porcentaje, ¿no? Para la asignación de año. En estos 4 años de gestión del señor Porfirio Gutiérrez, en sus 4 años va a recibir alrededor de 400 millones de soles de regalías y canon minero de este año. 400 millones. Frente a cuánto del gobierno, 4 millones por año. 4 por 4, 16 millones. Frente a 400 millones. Frente a 400 millones. Ahí está pues la cosa, se canta con números. Chay pemana wa con chay Guillermo chan japar chay kushan ya yuya kushanme. No es de mentiras, amigos. Entonces, y así, no en esa misma proporción, pero sí con mucha más cantidad que el sufrón común, en el resto de los distritos van a trabajar los porque alcaldes. todos los distritos a nivel de nuestra región Apurímac reciben canon y regalías mineras. Bueno, como pero, dices, en proporción, claro, ¿no? O la distribución que naturalmente se hace de acuerdo a ley. Por supuesto, dentro de nuestra provincia de Cotabambas reciben mucho más que los otros 6 distritos, 6 provincias del resto de la región. Y Chalhuahuacho es el distrito que más presupuesto recibe. Bueno, pues es porque efectivamente si ahí adentro está la mina, y luego dentro de poco también, si Chalcobamba empieza a funcionar, el distrito de Coilur, que será el que reciba más.
Claro, Coyurqui, Ñahuinlla. Bueno, son ya comunidades, ¿no? Centros poblados, pero el distrito de Coyurqui recibiría otra cantidad también igual similar a Chalhuahuacho. Y cuando funcione Azul Jaja, recibirá Progreso. Grau. Entonces, como provincia. Entonces, bueno, mina hay para rato, amigos. Muchos dicen, no, tu Coracaponja que hay Guatacunaya, se va a acabar rápido la mina. La mina tiene para rato. Bueno, y recién se está dando el presupuesto por canon minero, o sea, se está asignando esa importante inyección económica que va a permitir para esta gestión que está cerrando y sobre todo para las próximas gestiones la ejecución de varios proyectos. Ahí sí tienen que tener mucha capacidad de gestión, el asesoramiento para el financiamiento, para lograr varios proyectos es necesario, importante. Hay muchos expedientes que ya están en curso, como están dejando muchas autoridades, y el presupuesto es fundamental. Vamos a tener presupuesto, entonces no queda otra más que trabajar a nuestras próximas autoridades locales y regionales, porque el presupuesto a través de canon y regalías ya se está dando. 7 de la mañana 43 minutos que hay mi casa informativo Guillaré que ya estamos con aquella hora hasta Hankunas o ya estamos con mensaje chata alinta jawan que era cocha casian mi WhatsApp pipas no que picación a ver Facebook de la radio. Richard René Cruz Negro nos dice saludos amigos Guillermo y Williams de los tiempos escuchando su programa. Es un viejo conocido Richard René Cruz Negro. Bueno, Richard era nuestro pelotero no sé qué ha pasado con Richardcito. En realidad Cruz. Íbamos a jugar por Radio Surfo porque todavía era corresponsal. Ya colgó creo los chimpunes, pero aquella fecha hoy era un gran pelotero. Ya hasta así que Richardcito también un abrazo. Usted preguntaba antes al gran Amauta, ¿cómo se llamaba antes? Sema Chalhuahuacho, el profesor Mario Chagua Laimeno ya nos ha mandado el mensajito. Señores, se llamaba Sema Chalhuahuacho, claro, pues, ¿no? Sema Chalhuahuacho, y bueno, Sema Chalhuahuacho viene de mucho antes y en realidad pues el colegio emblemático chalhuahuachino. Yo recuerdo a uno de sus primeros directores que hasta ahora vive todavía, señor Farfán. El profesor ese mismo. Farfán. Claro que ya es bastante veterano, ¿no es cierto? Uh-huh. Y su nombre es que vive en Chile. Entonces, actualmente se dedica a la crianza de vacunos, lecheros, ¿no es cierto? Y bueno, y su esposa trae un gran abrazo para el profesor Farfán, que es uno de los primeros profesores de Sema Chalhuahuacho, y todos donde van lo saludan, lo respetan al profesor. Y efectivamente así es, ¿no? Como cuando usted ve a su profesor de hace muchos años atrás, tiene que acercarse y saludarlo cuando está en bastoncito, cuando ya está prácticamente en silla de ruedas. Es un gusto enorme saludarlo, verlo, sobre todo. Y reconocer su gran labor, sobre todo en la época escolar, y los grandes hombres que ha ido formando nuestros docentes. Mari de la Torre nos dice: buen día, señor William, un saludo cordial a toda la plana docente y administrativa de la institución educativa Gran Amauta, hablando del centro. Así es, un abrazo para todos ustedes, amigos de Yachtamasecuna. 7 de la mañana con 45 minutos. Hoy en la madrugada, amigos, atención, Piura ha sido remecido, amigos, con un sacudón, un sismo de magnitud 6,1 remeció la región Piura, amigos, esta madrugada. Atención, el fuerte sismo de magnitud 6,1 remeció la región Piura esta madrugada, reportó así el Instituto Geofísico de Perú en su página web. El epicentro del sismo, sentido a las 3 de la mañana con 26 minutos, se ha ubicado a 13 kilómetros al oeste de Sullana, vale decir casi en el mar ya prácticamente, a una profundidad de 25 kilómetros. Cuando las profundidades son menos, creo que la remesión es más, ¿no? Se siente más. Claro. Y bueno, a esa hora de la mañana, naturalmente todos los piuranos estaban descansando, ¿no? Usted también estaba soñando, ¿no es cierto? Entonces, imagínate. En mi mejor momento. Imagínate, ahorita ya bajó la temperatura, ña chiripas, chicallaña, pisillaña, caichan, huerajocha, chaeja, a veces poño con que jalaya poño con que jalaya ni pero calzón se león allá. Trusisamos con que chaeja, guaje con panachanchi con poño con que huerajochan, guaje que poño con jalaya, poño con chaemata, guaje, temblor chaera mochten, jaya, hasta más de una. Fawane quiere que ya estamos con imena casca que meina fawane o aquen jarikuna pues walhin ya estamos con por moverme con walhin por supuesto, y sale pues a la calle y bueno, tiene que salvarte, pues. Claro, de pues eso se trata. Hay que salir, pero con calma. Tampoco se trata de salir sin ningún control, porque precisamente ahí es donde se originan los accidentes, atropellos.
y las caídas. Entonces, lo que, por ejemplo, en los simulacros de sismo, Guillermo, siempre recomiendan guardar la calma, ¿no? Cuando pasa un sismo de esta magnitud, 6.1 es muy fuerte. Fuerte. Entonces, naturalmente la población ha salido muy alarmada en Piura y por supuesto hay susto también en los niños, jóvenes que a esa hora de la mañana estaban descansando, bueno, 3:26 de la mañana. Y en la madrugada hace frío y en realidad tú te calientas y no te puedes despegar de la sábana, de las frazadas. Entonces, pero ante este tipo de eventos tienes que salir, pues, pero en realidad lo que usted nos dice que efectivamente hay que salir en orden es cuando en instituciones nos encontramos y bueno, son mucha gente, ahí sí tiene que salir en orden, pero cuando estás en casa, pues, somos papá, mamá, hijos, entonces también hay que salir en orden, por supuesto, pero lo más rápido posible también. O si no, hay que buscar ya, para eso es lo que tenemos que identificar los lugares más seguros. Para mí el lugar más seguro es bajo la escalera, mi estimado. La escalera es inclinada. Claro. Esa cosa inclinada hace de que efectivamente pueda aguantar más. Entonces, debajo de eso, o si no, debajo de todas las columnas, sobre todo. Entonces, temblor papá, temblor a veces wasepas jatunya wasepas que entonces manera imagínate, tú estás en el tercer piso, cuarto piso. Claro. Ahí, por eso es la calma, es necesario y como indicas, Guillermo, es importante identificar lugares seguros en caso de evacuar cuando tengamos un sismo de gran magnitud. Prevenir es mejor que lamentar. Vamos a ver, amigos. Más saluditos antes de muy buenos días, amigos de Radio Surfui. Saludos para la comunidad de Saxahuilca, para la familia Arcos Cabrera, un gran saludo para la familia Arcos Cabrera. Franklin Encalada también nos ha mandado el programa de festejos y también una fotito, Programa General de Festejos del Distrito de Mara. Más adelante vamos a darlo a conocer al detalle de las actividades celebratorias en el Distrito de Mara. A ver, y miras mis hanches horas, Tawachunca es con yo Piña, Guayjecuna Panecuna, Informativo Builarico y Radio Surfui. Muy buenos días, Antabamba, muy buenos días, atención Grau, Llactamasecuna, Cotamba, soy Pepas, atención Paruro, Chumbivilcas, Jancunas Tapas, Llactamasecuna, Uyarihuasianchime, Llactamasecuna, y yo estuve, pues, Jainimpa Punchagona, Ñoja Cacharani, Cay Espinarpi, Belilipi, Chaimanta Cacharani, Yapa, Llactacuna, pero también Cay Japamarcati. Sí, Bicho Caranqui, ¿qué tal Espinar? ¿Cómo le ha tratado? Muy lindo, Espinar efectivamente ha crecido, está ordenándose y su alcalde está trabajando muy bien, Lolo Arenas todavía está como alcalde. Muy bien con la limpieza, el ordenamiento, el tránsito y también los ambulantes no están en las calles, están en sus espacios adentro, en los locales. Creo que es una buena administración. Y claro, la infraestructura que se ha precisamente originado, se ha hecho realidad es gracias también a los aportes de canon minero en esta localidad, ¿no? Bueno, Espinar, Jacauzacón y Maraicota. Claro. Aparece Espinar hace 35 años aproximadamente con la mina. Claro. Entonces Espinar crece gracias a la mina y ellos se deben a la mina. Es como por ejemplo en Pasco. Pasco ha crecido exactamente con los mineros. Y ahí está el Tajo, y ahí está el Tajo exactamente, al ladito está el barrio tal, y empiezan, y cuando van a ampliar el Tajo, tienen que negociar nuevamente con los barrios, y trasladar el barrio a otro pero otro todos lugar. Esos del barrio son trabajadores de la mina, claro, entonces ya saben perfectamente que se deben a la mina, entonces así sucesivamente, entonces Espinar conoce perfectamente qué es lo que hace, cuánto plata recibe de la mina, y si la mina no trabaja, no recibe, y naturalmente. ¿Y cómo se moviliza, como decía nuestro amigo el porquisito, el señor Rafael López Aliaga, ¿no? Si hay empresas, hay trabajo. Si hay trabajo, hay economía. Si hay economía, hay movimiento económico y crecimiento. ¿no? Y si no hay plata, pues entonces ahora ya sabemos, amigos, Espinar se debe a la mina, y si la mina paraliza, bueno, en realidad no hay trabajadores, no viven, no se van a sus sitios, bueno, no hay comercialización, digamos, no hay movimiento de economía. Maipin Cuyucuyo Can, Chaipen Can, Muyumuyo. Ese es en quechua, eso me enseñó Amandita, economía, ¿no? Amanda Zulca. La economía, el movimiento económico. Sí, Maipin Cuyucuyo Can, Chaipen Muyumuyo Can. Excelente, Vamos con más, las elecciones municipales, unas 212 personas fueron intervenidas 112. o 112, ¿no? Personas fueron
intervenidas por suplantación de identidad. Hasta eso ha existido en estas elecciones. Bueno, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, porque es un delito, dio a un reporte sobre el número de suplantaciones que se dieron en las últimas elecciones regionales y municipales. Bueno, cheja ya cha con llaqtama seguna ya cha kusqalla ya checa ya pachaq y chunka isqueño reki. Pero mana ya cha kuncho llaqtama seguna. Con Amara llaqta picha y mi pasaron manishan con llaqtama seguna. Suplantación picha o llaqtama seguna de que DNI o ejempata o turanta pacho o panapatacho japiruran cha se gaigos llaqtama cha Kaikpeja, uchu y llaqtapeja de Xenacuchanchis ya llaqtamase. De Xenacuchanchis. Entonces habrían suplantado, entonces ahí reclamos que esto parece que va a durar todavía. Por lo tanto, a nivel nacional, el Ministerio Público ha dicho que 112 personas fueron detenidas por la presunta comisión del delito de suplantación de identidad durante las elecciones regionales y municipales 2022 del domingo último. Bueno, el reporte presentado por el Observatorio de Criminalidad que el elevado número de casos de suplantación de votantes identificados y denunciados durante la jornada electoral supera en un 100% los casos registrados en las elecciones del año 2018. Según la institución, esto por la mayor presencia de los fiscales en los locales de votación a nivel nacional, así como la actuación diligente de los miembros de mesa para denunciar estos hechos. Y la Fiscalía ha dicho, amigos, que el informe también da cuenta de 28 ocurrencias con actos violentos registrados en distritos fiscales de Tacna, Amazonas, en Ancash, Moquegua, en Apurímac también hubo en Ucayali, así es, en Lima, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cañete, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Piura, que son investigadas por el Ministerio Público porque son delitos, ¿ah? Claro, son delitos, y además dice, entre estos casos se encuentran también los disturbios ocurridos en el distrito de Marcabal, así es, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, en los cuales lamentablemente falleció un ciudadano. Mira, hechos que son materia de investigación por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la citada provincia, así como también los disturbios realizados el 28 de septiembre en el Jurado Electoral Especial de Lima Este, en los que a requerimiento del Ministerio Público se dictó 9 meses de prisión preventiva a una ciudadana que presuntamente participó en hechos de publicidad. Sasan, guayjecuna, panaicuna, atención, chay, suplantaciones, jaja, sasan, ya está más de un delito, chay, guayjechay, panachay, aquí fácil ya te cringes, ama, multa te pagan, pa, wichiran, pues hay que, manan, que pichucasan, chay, de nigue, donde eres, ñoja, marqueira, pues hay que, ese es delito, así que, guayjecuna, chay, cárcel, lo que más, pasó que, joño va a ser, poño pacamón, que chay, guayjey, ya quita, baja pacamón, así que, hermanos lindos, oye, ¿cuántos minutos faltan para que cierren allá en Mara? Ya nos están enviando la información a 5 minutos, 8 en punto se cierra la carretera desde Huacuy, desde Huacuy hasta Mara, el distrito de Mara, ¿no? Así que Huacuy, que Andrés Avelino, entonces están por ahí nomás, claro. Y el resto baja desde Chacamachay, por la misma carretera baja, llegan a la carretera principal, y de ella carretera agarran, pues. Pero ha podido ser un carril, aunque no, el tránsito es muy fluido. Es peligrosísimo. Sí, mucho corren nuestros amigos transportistas. Además, la Policía Nacional no se va a abastecer, y nuestro amigo general Yanawara no es el único, bueno, serán 2, pero no son suficientes, pues. No son suficientes. ¿Cuántos son los policías en Mara? Serán pues unos 10 destacados ahí. Y prácticamente todos tendrían que estar abocados a la labor. Y a lo largo de toda la ruta no van a poder estar, entonces... Y su patrullero debe estar pues en buenas condiciones, imagino. Oye, no sé si habrán cambiado aceite, si le habrán hecho mantenimiento, o de repente, bueno, en este caso, pues creen que ese caballo, y a veces agarran esto y se arrancan. ¿Cómo está su camioneta, mi estimado general Yanawara? Allí han chocado en camioneta aquí. Su marcha. Entonces, sí, bueno, pues, a él que le gusta siempre manejar su camioneta, ¿no? Así que, amigos, atención, 4 minutos más, amigos, cierran la carretera a partir de Huacuy, la carretera principal hasta la localidad de Mara, debido a la presencia de atletas, amigos, que vienen desde Chacamachay, en caso de ellos son los varones, y desde Huacuy son las damitas. Así es. Buenos días, nos dicen, buenos días, amigos de Radio Surfo, y saludos a toda la familia Copa de la comunidad de Amarupata en el distrito de Mara. Estamos
Full sintonía, dicen nuestros amigos de Amarupata. Bueno, como siempre, y humilde y sencillamente, muchísimas gracias, Llactamasecona. Bueno, ñogaja manan kai huerajochas William, pues catedral, manan jaina poncho amantacho, neta, quillayacho, huerajecona, ya estamos muchos años. Y prácticamente Radio Surfui es eso, lo que queremos es eso, efectivamente. Chayachimaico, Llactamasecona, ima huillacuicunata, pues canja cheja, jacuchi, Llactamasecona. Vamos a sacar de repente, vamos a ver una llamada telefónica, así amigos, acá es micrófono abierto también, ¿ah? Micrófono abierto también en esta hora. Aló, muy buenos días. ¿Con Juan Cari? Bueno, no está Juan Cari, él tiene otro número personal, estamos en Radio Surfui. Más adelante. ¿Salir al aire o tiene alguna información por interno? Más adelante vamos a devolverle la llamada. Juanito Cari está en días de descanso, ¿no? Está un poco malito, ¿eh? Nuestro colega Juan Cari. Se ha resfriado. Se ha resfriado, bueno. Siempre la recomendación, hablando del tema de resfríos, no es COVID, ¿no? Pero el COVID todavía continúa vigente. Ahora el COVID ya es un resfrío también. Un resfrío, pues. Y se tiene que tratar como tal, ¿no? Claro, es un resfrío también. Tienes que aislarte, tratarte con la medicación que naturalmente te dan los profesionales de la salud. Y no hay que preocuparse por ese tema de la COVID. Pero sí tienes que preocuparte si no tienes la tercera dosis, ¿ah? Claro, tienes que preocuparte. ¿Ah? ¿Tú estás con la cuarta dosis? Ya, con la cuarta. Estoy esperando la quinta, estoy esperando. No, ya, ahora va a ser anual. De acuerdo al calendario de... Mira, todo depende de los especialistas que nos digan que si es anual, en buena hora pues, pero sí, si de repente así como la primera, la segunda, tercera, la cuarta dosis, cada 4 o 5 meses de diferencia nos hacíamos colocar, si ahora dicen es anual, en buena hora, y si dicen también cada 6 meses, en buena hora también. Perfecto. Yo creo que ya depende de cada uno cómo pueda fortalecer su cuerpo, sus defensas, ¿verdad? Y bueno, ahora está libre. Estaban con Anja Traguta Moilpuyane. Porque ya tienes tu cuarta dosis. Pero Traguta Moilpuyane es muy bueno, o sea, hago gárgaras también con cañazo de Illán y Abancay, y eso es muy bueno, excelente, por eso puedes hacer gárgaras con eso, pero aquellos que, no haces gárgaras y te lo pasas bien, también, pero ama cuartillata, cuartillabanja, macharún. Ya, eso también lo dijo Johnny Lescano, ¿no? ¿Qué decía? Con cañazo hay que curar el COVID, se tomaba su cañacito. Sí. Y bueno, de repente, ¿no? Es una medicina alternativa en su momento. Bueno, ahora sí es porque efectivamente yo te recomiendo, ya que estás con tu cuarta dosis también, tú no necesitas otra cosa, yo tengo pero 3 dosis. 3 dosis. Está faltando, también. Todavía no alcanzó a mi edad. Ya, no importa, ya me va a pero tocar, ¿qué cosa? Si la cuarta dosis es para los de mayores de 30 años. Ya no. Ya son mayores de 30 años, lo que pasa es que tú estás desfasado 29 todavía recién, Guillermo. 29, ¿no? De servicio en la minería. Y en Radio Surfui. En Radio Surfui también, por supuesto. Un abrazo a Rolly Córdoba Copa, amigos, a todos ustedes. Vamos con más noticias del ámbito nacional, mi estimado Williams. A ver qué más vienen, qué informaciones. En Arequipa se ha presentado el votación, ¿qué te digo? Votos en blanco. O sea, tu rival era, para algunos candidatos, su rival era votos y blanco. Ya. Imagínate, o sea, si usted... Y era el único candidato. Por eso, el único candidato y su rival era solamente votos y blanco. Entonces, y el voto sin blanco, sin ni siquiera mostrar una cara, un personaje, nada, le gana por amplio. Eso pasó en Santa Rosa, acá en Grau. También. En el distrito de Santa Rosa. Le ha ganado a la única candidata, ella obtuvo 150 votos y el votos en blanco obtuvo ese Huerajocha votos. ¿Cómo es ese señor? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos votos en blanco? 400 y pico ganó. Se le ganó. Zapatero, casi digo Zapatero. En ese caso vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones y también naturalmente este proceso se va seguramente declarar desierto, volverá a una nueva elección. Oiga, de eso no he leído más, pero vamos a leer qué dice en Arequipa. Vamos a ver este caso. El alcalde va a ser blanco y nulo. En este caso, en Lari y Achoma, en Arequipa, se dio ese caso. Votos blancos y nulos fueron más que votación a únicos candidatos a la alcaldía de Lari y Achoma. El abogado Jorge Luis Mamani, especialista en derecho electoral, señaló que se anularán las elecciones en estos dos distritos y se convocará a nuevas elecciones municipales complementarias, porque según el artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones, los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos válidos. 2/3. Y si haces una interpretación, allí naturalmente hay un rechazo pues de parte de la población, no solo a la candidata, sino al proceso, debe haber algo. ¿Por qué no hubo candidatos? Entonces, en Santa Rosa, allá en Progreso, sí,
en Grau, en Santa Grau. Rosa, en distrito de Santa Rosa, sí se va a llevar lo que dice, de acuerdo a lo que interpreta, una nueva elección. Porque bueno, y ahí está, ¿no? Más sorpresas tras las elecciones regionales y municipales 2022 en Arequipa. Los votos blancos y nulos superaron a los votos a favor de únicos candidatos a la alcaldía de los distritos arequipeños de Lari y Achoma en la provincia de Caylloma, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En caso de Lari, te cuento. ¿Qué pasó en Lari? caso de Lari, el único postulante fue Rómulo Suico Panta. Ya. Postuló por el partido Somos Perú. Somos Perú es su corazoncito, ¿verdad? Sí, pues. Corazoncito por ahí. Postuló mi amigo en Grau. Mi amigo Milton Rafael. Segundo puesto creo quedó. Bueno, en este caso de allá de caso Lari, el único postulante era Rómulo Suico Panta, que postuló por partido Somos Perú. Obtuvo 109 votos a favor. Sin embargo, 478 pobladores votaron en blanco y 129 más en nulo. ¿Qué te parece? Bueno, ganó o entonces sea que blanco y casi nulo. le dio Zapatero, le ha dado por lejos. Es como decir, el Alianza Lima le gana al Cienciano por 8-0. O puede ser al revés. Al revés también, ¿no? Claro, como cuando le ganó el River 8-0. Claro, también. Igual. Ya, 8-1 similar. era. 8-1. ¿No? Bueno. 8-1 era, no era 8-0 tampoco. es Zapatero. mucho, pues. ¿Y qué pasó en Achoma? Ya, bueno, similar situación ocurrió en Achoma, ¿no? Donde el único candidato, Renzo Paco Osca, de Yo Arequipa, obtuvo 379 votos, ya un poquito más. Pero 275 votos votaron en blanco y otros 142 en nulo. Al haber más votos blancos y nulos que los obtenidos por ambos candidatos, ¿qué sucedería en este escenario? También la abogada o el abogado Jorge Luis Mamani, especialista en derecho electoral, señaló que tras este resultado se van a anular las elecciones en estos dos distritos y se va a convocar a unas nuevas elecciones municipales complementarias, porque según el artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones, los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos válidos. Así que Tal vez no quieran tener autoridades, pues, ¿no? No quieren... Claro, o sea, ¿cómo podrías interpretar que solamente haya un candidato? Claro. Y que finalmente la gran mayoría vota en blanco y nulo. Entonces significa que no estoy de acuerdo con eso, pero también hay una responsabilidad de parte de la población. O sea, hay una dejadez, falta de responsabilidad. O sea, ¿por qué no hay personas que quieran servir al pueblo? ¿Por qué no se ha inscrito uno más o dos listas más? ¿O qué ha pasado? Lo otro es, en todo caso, que regresen a ser centros poblados nomás, pues, y que se vaya como un centro poblado a un distrito, y no tenga el presupuesto, no tenga la atención de parte del gobierno central. Bueno, lo cierto es que hay un rechazo de la población a las autoridades en estas localidades. Va a haber una segunda opción, o sea, una nueva elección complementaria. Y esos señores que perdieron ante el voto nulo y blanco, que perdieron con el nulo y blanco, ¿qué dicen? Por ejemplo, Jorge Luis Mamani, uno de los candidatos, dice que estas nuevas elecciones, bueno, en este caso, perdón, Rómulo Suico Panta, en Lari, se ha pronunciado a través de las redes sociales, ha dicho que supuestas o agrupaciones políticas se unieron para el voto en blanco como un acto de egoísmo, envidia y traición. Único candidato también. Qué pena, ¿no? Así están las cosas. Vamos a ver qué más dicen, amigos. Nos vamos con más informaciones a las 8:05 de la mañana, amigos. Atención, ya a las 8:05 de la mañana. Nos vamos a una ligera pausa, nos dice... Vamos. Chinchilico, y estamos volviendo ya con la información deportiva, porque ahí ya debe encontrarse nuestra colega Sami Canales. Vamos a ver, Sami seguramente va a destacar lo ocurrido con el Alianza Lima. Una ligera pausa, amigos, estamos volviendo con más informaciones en el informativo Huillaricui. En Huancuy hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no?
Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho invita a las universidades públicas y privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, CENATI, CETPROS y a los centros de educación superior públicos y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales y técnicas, y a las empresas públicas y privadas del ámbito de la región Apurímac a participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse el día viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la institución educativa Gran Amauta a partir de las 9 de la mañana. El evento estará dirigido a toda la comunidad educativa, con énfasis en los alumnos de cuarto y quinto grado de educación secundaria, con la finalidad de que los estudiantes accedan a información de las distintas posibilidades de formación superior que les permita tomar una decisión acertada para su futuro profesional y ocupacional. Para mayor información, contactarse con la directora de la institución educativa Gran Amauta, María Saavedra, al celular 923 4896 32 o con la docente María Elena Luza al celular 959 71 31 33. Participa, infórmate y decide tu futuro. Akira, capital histórica, arqueológica y folclórica de la provincia de Cotabambas. Akira, fiestas que se viven con alegría y majestuosidad. Presenta el 20º Festival de Marcansaya. Después de una larga espera, vuelve el festival más esperado de la provincia. Y esta vez vuelve con nuevas actividades. La cita es en la explanada del centro poblado de Queuñapampa. Empezamos este 14 de octubre con el Campeonato Deportivo de Varones y Mujeres en la categoría libre. El día 15 de octubre empezamos con las competencias marciales tradicionales de Huarcay, lanzamiento de piedra, lanzamiento de lanza, tiro al blanco con flecha y chasqui. También tenemos el Festival Gastronómico con los platos naturales y nutritivos de la zona, seguido de la Feria de Artesanías en Fibra de Alpaca, Peletería, Platería y Artesanía en Cuero. Concurso de danzas en diferentes categorías con participantes e invitados especiales de Cusco, Grau, Chumbivilcas, los hermanos distritos de la provincia de Cotabambas y muchos más invitados de renombre. No faltes, te esperamos. ¡Ay, Reyes! ¡Montuita pasachinaypaq! ¡Losiychis chaymanta! Maynintataq pasankimari! Kunanqa plaza punchaytaq! Manan pasankimanchu nuqaqa vendikushayku! ¡Upallaychis hankuna! Manan hankunaswanqa rimashanichu! ¡Losiychis! ¡Ñanniymanta! ¡Ñuqaqa pasayta munashani! ¡Sapakuta ñuqaqa pasapuni! ¡Qawariya qayrunata millayta aparishan! ¡Sapakutinmi chaynata ruwan! ¡Hala! ¡Machasqamaqa qayrunaqa kashan! ¡Aswan guardia chayaramunña! Wayqey, panay, yuyari, manan pipas lisukayninpi noqanchistaqa hinataqa qapariwasunmanchu, maltratuman ima chayaspa. Llipinchismi respeto nisqawan kawsakunanchis, derechunchisma hina. Ama maqanakuykunaman haykunachu, chaypaqmi kashan, allin parlay, munay rimanakuy. Noqanchismantan qallarina respeto nisqa, respetachikunanchispaqpas, allin sumaq kawsaypi kananchispaq. Son las 8:12. Te sigue y te acompaña. Surfui, la voz de todos. En Willaricui, Surfui Deportes.
Bien, amigos, 8 de la mañana con 11 minutos. De inmediato vamos a las deportivas, amigos. A esta hora, amigos, Sami Canales, muy buenos días. Ya está con nosotros Sami Canales, ya presta, está con ropa deportiva. Nos ha dicho, si no pone mi fondo, no salgo. No, y ella además sale con chorcito, con chor, no sale con buzo, con chor sale ella. Incluso para su reporte. Bueno, siempre ha estado. Es que a esta hora del día está haciendo su deporte. No, ya hizo su deporte. Sí, volvió. Y como parte de su actividad, ahora viene la información deportiva con ello. Vamos, Sami, con la información. Sami, muy buenos días. Amigos, muy buenos días, me encanta que estén obedientes, así que también doy el saludo a nuestra querida audiencia del informativo Guillaricui. Hoy miércoles 5 de octubre vengo a compartirles toda la información del acontecer nacional e internacional del deporte, así que comencemos, amigos. Les cuento que César Vallejo venció 3-2 a Alianza Lima y lo complicó en la lucha por el clausura, con goles de Yorley Mena, Alejandro Ramírez y Jairo Vélez. El cuadro trujillano sumó 25 puntos y quedó a 2 unidades del club íntimo. Los dirigidos por Chicho Salas perdieron una gran oportunidad de trepar a la punta con la derrota en el norte del país. Pablo Míguez y Herman Barcos marcaron los tantos del cuadro blanquimorado. Y amigos, también les comparto que con gol de Brian Reina, Cantolao venció 3-1 a San Martín por la fecha 14 del torneo clausura. El Delfín venció con goles de Pastorini, Carmona y Reina. Con este resultado, San Martín suma 19 puntos en la tabla acumulada y se ubica en el penúltimo lugar, mientras que Cantolao suma 30 unidades y se ubica en el puesto 14. Y Sport Huancayo ganó 1-0 a Cienciano en Cusco por la Liga 1. El rojo matador sumó una nueva victoria y llegó a los 21 puntos en el clausura y a 60 en el acumulado. Los guaracinos siguen acortando distancia con Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal a la espera de forzar los playoffs. El gol del triunfo lo anotó Luis Benítez, quien se consolida como el goleador de la actual Liga 1 2022. Y se complica Atlético Grau, empató 0-0 ante Stein y pierde la oportunidad de ser líder absoluto. Los dirigidos por Gustavo Álvarez no pudieron sacar una victoria. Con este resultado, la escuadra piurana se encuentra en la segunda posición con 28 puntos, pero con 2 partidos más que Sporting Cristal. Y amigos, una lamentable noticia, un pésimo debut para nuestra selección de fútbol sub-20 en los Juegos Suramericanos 2022, pues Perú fue goleado 6-0 por Paraguay. La bicolor fue muy superada por la albirroja y no mostró ninguna reacción para revertir este mal resultado. Gustavo Roverano sigue dejando dudas y acumula 5 partidos sin ganar. Con este resultado, Perú es colero del grupo A y no suma puntos, al igual que Venezuela, equipo que perdió 3-1 ante Uruguay. El próximo encuentro de la blanquirroja sub-20 será este jueves 6 de octubre ante la Vinotinto. Y ahora vamos con una buena noticia, amigos. Karateca peruana lideró podio en los Juegos Odesur. La peruana Alexandra Grande ganó la medalla de oro en karate en la modalidad de kumite de la categoría 61 kilogramos durante los Juegos Suramericanos Asunción 2022, tras vencer a la venezolana Claudimar Garcés en la gran final. De esta forma, la karateca nacional lideró el podio y consiguió la tercera presea dorada para el Perú. Recordemos que David Tuesta en skateboarding y también María Luis Toin en esgrima han obtenido los primeros puestos en sus respectivas disciplinas. Y amigos, y ahora vamos con las informaciones sobre la Champions. Les cuento que Barcelona perdió 0-1 ante Inter y sumó su segunda derrota en la Champions por el grupo C, pues en un partido con polémicas, el cuadro azulgrana perdió por la mínima diferencia en Giuseppe Meazza. El único tanto del partido lo marcó Chaglou Nolou al final del primer tiempo. Los dirigidos por Xavi Hernández pudieron empatar, pero un gol anulado por el VAR y un penal no cobrado para sus intereses no le permitieron llevarse al menos un punto de Italia. Barcelona ahora marcha tercero en su grupo con solo 3 unidades. El líder absoluto es Bayern Múnich con un puntaje perfecto de 9.
9, seguido del Inter con 6 puntos. Y con un golazo de Arnold y Salah, Liverpool venció 2-0 a Rangers. Los rojos sumaron su segundo triunfo en la Champions League y llegaron a los 6 puntos en el grupo A. A los 7 minutos, Alexander Arnold abrió el marcador de tiro libre y Mohamed Salah puso el segundo tanto a los 53 minutos desde los 12 pasos. Y también les cuento, amigos, que Bayern Múnich goleó 5-0 a Victoria Pilsen y es el líder del grupo C. Como dato curioso, el cuadro germano, amigos, no pierde en el Allianz Arena por fase de grupos de la Liga de Campeones desde la edición del año 2013. Los responsables de esta lluvia de goles, amigos, fueron Sadio Mané, Serge Gnabry, Choupo-Moting y Leroy Sané con un doblete. Y amigos, les comparto también que hoy miércoles 5 de octubre se disputarán una gran cantidad de partidos alrededor del mundo. En nuestro país, Sporting Cristal visitará a Ayacucho Fútbol Club en un encuentro correspondiente a la 14ª fecha del torneo clausura de la Liga 1. Dicho juego se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Cunamá desde las 3:30 de la tarde. Posteriormente, Universitario de Deportes, ubicado en el quinto lugar de las clasificaciones con 24 puntos, buscará volver a la senda del triunfo cuando reciba a Carlos Manucci en el Estadio Monumental de Ate desde las 8 de la noche. Finalmente, en Europa, amigos, se jugará 8 encuentros por la fase de grupos de la Champions League. A las 11:45 en simultáneo se enfrentarán Leipzig versus Celtic y también el Salzburgo versus el Dinamo Zagreb. Y a las 2 de la tarde también habrán varios encuentros en simultáneo. Se enfrentarán el Benfica versus el Paris Saint-Germain, el Chelsea versus Milán, la Juventus versus Haifa, Manchester City versus el Copenhagen, también el Real Madrid versus Shakhtar y Sevilla versus Borussia Dortmund. Y amigos, con esta información despedimos la presente edición de su bloque deportivo. Tengan un excelente día, amigos. Gracias por su atención y sigan con más en su informativo Guillaricui. Adelante, compañeros. Perfecto, muchas gracias, Sami Canales, con la información deportiva completita. No te quedes, Guillermo. No. Habló de la Alianza, sí. Habló de la Universidad César Vallejo que le ganó, sí. Habló de la U, habló del Cinciano. Prácticamente ya es una capilla. No, sí, ya. Una capilla. Voy a mis mandar respetos a Sami Canales. Voy a mandar a un sacerdote de ese capilla. Sacerdote. Muchas gracias, Sami, por la información. Gracias, Sami. 8 de la mañana con 19 minutos. La solidaridad del caso también con nuestros colegas de ADN. Ayer hubo un partido de la Copa Perú entre el Deportivo Garcilaso y el Defensor Cubillas de Espinar. El partido se jugó en Espinar. En Espinar se jugó, en el Estadio Municipal de Espinar. Y al finalizar, perdió el Cubillas, el Defensor Cubillas perdió por 2-0. El equipo local. Entonces la población se exacerbó, empezaron a gritar a los jugadores. En la tribuna empezaron a agredirse y los paganos finalmente fueron nuestros amigos de este medio de comunicación, ADN Deportes. Les destrozaron todos los equipos. Habían transmitido. Todos los equipos, sí. Transmitiendo. Y transmiten bien los muchachos, son jóvenes periodistas deportivos, son circulados ellos. La solidaridad del caso con nuestros colegas deportivos de la ciudad del Cusco que hacían su transmisión, su labor precisamente en la localidad de Espinar. Este tipo de actos no se deben dar, amigos. Yo creo que vivimos en un momento de civilidad. Imagínate en Europa cómo están en la tribuna, mezclados están y ahí se respetan todos. Sí, y así debe ser. Bien, amigos, mientras nos comunicamos, amigos, atención, y tenemos las primeras páginas, 8 de la mañana con 20 minutos. Aquí la programación el día de mañana, atención, en Mara, amigos, tenemos Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Mara 2022 en el Estadio Cóndor. A partir de las 5 de la mañana ya están ahí los participantes. Mañana, Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica en Mara, amigos, atención. También hay actividad de Festival Toro Engordado y Remate al Martillo, también en el Estadio del Cóndor. El día pasado mañana, vale decir, el día viernes 7 de octubre, campaña de limpieza pública con participación de barrios y embanderamiento distrital. Plaza de Mar, amigos, atención, a partir de las 6 de la mañana. Campaña de limpieza pública, atención, amigos, y embanderamiento distrital el día viernes 7 de octubre. Atención, 8 de octubre, día central. Bueno, en este caso el día 7, amigos, también tenemos la gran
serenata, presentación de artistas en la Plaza de Armas, amigos, Plaza de Mara. Atención, el día viernes 7. El día 8, amigos, día central, paseo de la bandera, izamiento de pabellón en la Plaza de Mara, amigos. También hay desfile escolar cívico patriótico a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, por supuesto, el desfile de comunidades también en la Plaza de Armas de la Plaza de Mara, amigos. 8 de la mañana con 21 minutos. En el distrito de Mara, 8 con 22 minutos. Amigos, nos vamos a las primeras planas de los diarios de circulación local. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Ya está con nosotros nuestro colega Gonzalo Huirce con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Adelante con la información. Buenos días, Williams, buenos días, Guillermo, buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Por supuesto, como siempre, tenemos ya listas las portadas de los principales diarios de circulación en nuestro país, y en esta oportunidad, la edición de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022. Vamos a empezar con la portada del diario El Pregón. El Pregón, ¿qué nos trae en su portada? Macabro crimen. Para encubrir crimen, colocaron cuerpo dentro de saco y lanzaron a profunda quebrada. En tiempo récord, agentes de la comisaría de Palpacachi capturaron a sujeto y esposa acusados de crimen. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, GOES Abancay, recuperaron el cadáver hallado en el sector de Supay Chaca, comunidad de Utaparo, distrito de Mariscal Gamarra. Un macabro crimen, que imagino van a estar pues indagando mucho más en las investigaciones con respecto a este fatal suceso. Tenemos también la portada del diario El Chasqui en la edición el día de hoy, aludiendo pues a las virtuales autoridades regionales del 2023 al 2026, es lo que nos trae el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Así quedaría organizado el gobierno regional 2023-2026. También en Cotaruce, varios heridos tras accidente de tránsito en Promesa, nos dice. Y el Jurado Nacional de Elecciones exhorta a todos a mantener actitud de calma y respeto a los resultados electorales. Y en Andahuaylas, el gobernador entregó nivel inicial de la institución educativa El Buen Pastor de Talavera. Es lo que nos trae en su portada el día de hoy, Chasqui Apurímac para el mundo. También tenemos la portada del diario El Sol del Cusco. Sentencian a implicados en crimen de joven en montaña de 7 colores. Juzgado Penal Colegiado del Módulo Penal Especializado en Violencia de Cusco sentenció a Erwin Raúl Montesinos Cama y a José Luis Fernández Berrío de 30 años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de feminicidio agravado. Esto en la portada del diario El Sol del Cusco. Vamos con más portadas, amigos, y es turno del diario Gestión. Tarifas eléctricas suben en octubre y aumentan 21.5% en este gobierno. Es el 9º aumento durante el año 2022 y alcanza a usuarios domésticos, comerciales e industriales. Se estima que tendencia al alza del precio de la energía eléctrica continuará este año y el próximo. Así que ya saben, por favor, apaguen la luz que no estén utilizando, desenchufen los cargadores que dejan ahí conectados durante toda la noche. Hay que ahorrar la energía eléctrica porque las tarifas van a subir en este mes de octubre. Vamos con más portadas y el diario El Correo, en la edición el día de hoy, pone en primera plana ahí a Rafael López Aliaga y le pone irreconciliable. Próximo alcalde de Lima no cede en su postura sobre eventual diálogo con Castillo. Rafael López Aliaga ratifica que no entablará relación con el jefe de Estado y adelanta que sí pedirá una reunión con el presidente del Congreso, José Williams, para impulsar leyes en favor de la capital. Ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo al respecto que quien es electo está obligado a trabajar con el Ejecutivo, mientras la vicepresidenta Dina Boluarte refirió que las autoridades electas deben tender
puentes. Vamos con más portadas y tenemos también el diario Expreso. Cuidado, dice, Sendero Luminoso capturó el Ministerio de Educación. En diciembre del 2021, Expreso llamó la atención sobre la infiltración senderista en el Ministerio de Educación. Un año después, documentos demuestran que el copamiento de este importante sector por senderistas a través del sindicato magisterial FENATE Perú, Modavef, es una alarmante realidad. El diario Perú 21, Almagro llega, pero no aterriza, totalmente desinformado. El secretario general de la OEA se deshace en halagos a la gestión de Pedro Castillo, nos dice. Almagro llega, pero no aterriza de ninguna forma que aterrice este señor. Vamos con más portadas de La República. También tenemos aquí el diario La República. Las MIPES exigen mejores tasas en créditos y salvaguardias. Hoy marchan hasta Palacio de Gobierno, según anuncian sus dirigentes. ¿Qué están exigiendo? Exigen que el gobierno otorgue créditos de hasta 10.000 soles y señalan que son muchos los micro y pequeños empresarios que han dejado de tener locales por la crisis que afrontan. En ese sentido, plantean al presidente Castillo crear un programa crediticio con menores tasas de interés o similar al de Reactiva Perú, pero que se prioricen los pequeños negocios. Tenemos más portadas para todos ustedes y el diario El Comercio también. No vamos a llegar a aprender, sino a ejecutar, a hacer. Son las declaraciones, pues, del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y la alcaldía de Lima aguarda que Daniel Urresti, pues, respondan a su llamado. Recordemos que Rafael López Aliaga ha invitado a que puedan ser parte de su gobierno a Daniel Urresti, que también estaba compitiendo por la alcaldía de Lima. El diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, OEA discute en Lima principales temas de agenda hemisférica. Dice, Asamblea General se reúne en nuestra capital a partir de hoy. El diario El Trome, Porqui dispara a Castillo, Cerrón y Antauro. Afirma que el presidente armó una banda delincuencial y que el fundador de Perú Libre debería estar en la cárcel. Fuertes palabras de mi tío Rafael López Aliaga. Vamos con los diarios deportivos ya para finalizar. Vencer o morir es lo que nos dice el diario Todo Sport. La U sale con todo ante Manucci a las 8 de la noche en el Monumental. Se juega la vida y tiene que ganar para seguir con chance. Vamos con el diario Libero. Chemo se burló, dice, Alianza Lima cayó en Trujillo. Oye, qué mala noticia para mi amigo Guillermo Recharte, ¿eh? Alianza Lima cayó en Trujillo y Chemo festejó así el triunfo. Íntimos dejaron el camino libre para que hoy Cristal, Melgar y la U puedan afirmarse en la lucha del clausura. Muy bien, Williams, Guillermo, esas son las portadas de los principales diarios de nuestro país, hoy en la edición de 5 de octubre del 2022. Nosotros nos reencontramos mañana con la misma información para todos ustedes. Perfecto, mi estimado Gonzalo. ¿Cuándo juega la U? Está preguntando el día Guillermo. de hoy, 8 de la noche. De paso, Williams, por favor, dale un abrazo a mi amigo Guillermo. Debe estar muy triste por la pérdida ayer de su equipo. Alianza Lima 3-2 le ganaron. ¿Con quién juega la U hoy? El día de hoy la U está jugando, acá tengo la noticia, la U juega contra el Manucci a las 8 de la noche en el Monumental. Hay que tener cuidado, el Manucci está bien, no vaya a ser que el abrazo le devuelva mañana a Guillermo. No creo, la U es grande, ha nacido para cosas grandes y esta noche lo va a demostrar mi estimado Williams, la catedral de Ojalá que sea así. No le quiero ver triste después, mi estimado Gonzalito. Están en carrera. No creo. La U también vamos por la 27. Un repunte importante el universitario y ojalá pues haga mérito el día de hoy para poder ganar al Manucci. Gracias, Gonzalo, por la información. Un abrazo, amigos, cuídense. Perfecto. 8 de la mañana con 30 minutos, amigos, atención, Oaxacuna, Panecuna, atención, se van a segunda vuelta, amigos, atención, en 9 regiones, esto es para definir a los gobernadores, amigos. En noviembre se definirán autoridades en regiones cuyos ganadores no llegaron al 30% de los votos. Son electos virtuales gobernador arrestado en Tacna y alcalde de 20 años en La Libertad. Caso de Joaquín Ramírez lo resolverá el Jurado Nacional de Elecciones. Amigos, atención, ¿en qué regiones se van a llevar a cabo? Atención, segunda vuelta, amigos, atención, la segunda vuelta, las regiones para elegir, amigos, a los
gobernantes, a los gobernadores. Atención, se van a llevar atención. Vamos a ver la información. Estamos consiguiendo de inmediato, amigos. Vamos con una llamada telefónica para cerrar el informativo. Yo creo que tenemos ahí Atilio Cornejo está con nosotros. El profesor Atilio Cornejo. Estamos al aire, profesor Atilio. También es comunicador, es docente. Gracias, mil gracias, amigos de la Radio Surfo, y un saludo especial pues al amigo Guillermo Recharte. Bueno. Don Atilio, profesor, muy buenos días, es un gusto tenerlo aquí, como siempre lo he escuchado en anteriores oportunidades ya, y gracias por estar compartiendo, con nosotros siempre la programación, y cuando guste también usted es comunicador, nosotros lo hemos escuchado en Radio Ticapayana, por supuesto. Sí, y bueno, felicitar siempre de que bien que aquí en Tamboamba tenemos ahora una repetidora de vuestra radio, es muy necesario era, ¿no? Y segundo, don Guillermo y a sus colegas que están ahí, ¿no? Yo recuerdo bien aquellos años, antes de la pandemia, antes de la pandemia, organizaron lo que eran estos encuentros de concursos, los que más saben a nivel de los escolares, de nivel secundario, ¿no es verdad? Quien estudia triunfa. Perdón, quien estudia triunfa, así era, ¿no? La denominación del programa. Entonces, justamente, bueno, yo llamaba tal vez para retomar este proyecto a nivel de la provincia, y yo desde aquí colaborar, ¿no? Con los estudiantes, organizar los clubes de periodismo escolar, y hasta dónde sería posible, amigos de la radio, hacer esta, ¿qué les digo? Esa actividad en bien de la juventud. Viene esta interrogante viene de un docente como usted. Yo creo que efectivamente se puede revisar y nuevamente volver a ver si hay la posibilidad de Williams de realizar, porque Javier mencionaba también que tenía intenciones de retomar nuevamente una nueva edición, porque fueron 3 ediciones que se hizo el concurso Quien Estudia Triunfa, en el cual han participado alrededor de 40 colegios aproximadamente. Aproximadamente, sí. Entonces, pero no es tan sencillo. Yo creo que tendríamos que acoger esta solicitud, ¿no? Solicitud del profesor Atilio. Y la coordinación también con la UGEL para poder... Sería interesante, ¿no? Realizar este evento. Bueno, esto sería ya para el próximo año, profesor. Ya, cómo no, pásalo bien, ¿eh? Claro, ya estamos ya prácticamente, porque organizar esto no es de una semana, 2 semanas, ni un mes. En realidad, hay que consultar con los docentes qué posibilidades tenemos de que puedan participar los nuevos colegios allá en nuevas comunidades donde no hay mucha señal de telefonía. Entonces, vamos a verlo, profesor, un gusto tenerlo y muchísimas gracias por esa inquietud. Ajá. Sí, estaremos siempre, cada mañana le estoy escuchando, a ver si nos dan unos minutitos para comentar algo, inclusive ya con mis estudiantes de aquí del Club de Periodismo de EDB, brevemente, 2-3 minutitos, algo comentar. Con el mayor gusto, eso lo coordinamos no a esta hora, sino lo coordinamos en un momento libre, profesor, así que no se olvide de marcarnos el teléfono, ¿ya? Gracias, buen día. Un gran abrazo para el profesor Atilio Cornejo, que también está en sintonía de nuestra emisora. Él está en Tamboamba. Sí, Tamboamba, es el profesor del colegio emblemático Erasmo Delgado. Erasmo Delgado, por supuesto que sí. Un gran abrazo para el profesor Atilio. Bueno, tenemos información también. El profesor Clever Segarra también nos ha enviado un saludo. En este caso, hago uso del presente medio para expresarle mi saludo, al mismo tiempo felicitarle por la abnegada labor periodística que vienen desarrollando en aras del desarrollo de la provincia de Cotabambas. El distrito de Mara, el 8 de octubre del presente año, está cumpliendo 165 años de creación política. Por tal motivo, la Municipalidad Distrital de Mara y las autoridades han fraccionado un programa general de festejos, las mismas que se viene desarrollando con mucha alegría y ovación. Saludos y abrazos a todos los mareños y mareñas, nos dice el profesor Clever Segarra. Bueno, gran mareño, pero vive en Akira ya. ¿Se ha vuelto aquireño? Aquireño, bueno, es docente y bueno, ahí está, pues, a no ser que haya vuelto ya, porque ha estado un buen tiempo en Akira. Pero bueno, también las raíces no se olvidan. Lógico, está un pasito nomás, si no yo llego en 20 minutos de Akira, me voy por esta parte Bellavista, Pampa Bellavista, por ahí atrás, llego rápidamente a Mara. Rapidísimo, así como por ejemplo usted es abanquino, pero vive en Lima. Pero voy siempre a comer mi cuy relleno. Claro, por supuesto. Con sus tallarines. Que siempre nos ofrece y nunca nos Con su hapchi, con su rocoto relleno. ¿Cuándo será el cuy relleno? Con su estofado de gallina. Por supuesto. Con su chucuta. Y el tallarín. Con su chicha. Abanquino. Y su trago. Completo. Completo, pues, claro.
No hagan antojar nomás, don Guillermo, por favor. ¿Cuándo iremos a comer el cuy relleno? Bueno, espero que también tenga permiso porque tengo que hablar con su esposa porque de eso se trata. Ya, bueno, pues yo creo que la invitación está hecha. La invitación. La invitación nomás. Sí. La fecha todavía no está dada. La fecha hay que dar. Bien, amigos, 8 de la mañana, 36 minutos. Hasta acá llegamos, amigos. Así que estamos ya a las 8:36. Le ponemos punto final al informativo Villaricui. Pacarincama, huegay. Mañana volvemos. Pajariña, llaqtamasecuna, mamitay, taytay, llueracocha, añaychacuy, kich, llapallequista, llaqtamasecuna. Así que guayajay, panachay. Tu parenaco son pajarín puncho, ¿ya? Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Muy buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villaricui.